No te metas con giratiempos capítulo 31. El profesor bromista, un fanfic de Harry Potter. Draco Malfoy estaba teniendo un mal día. Ha sido malo desde que Sirius Black volvió a ser libre. Todos los planos de su padre para apoderarse de la fortuna familiar se escondieron bajo la alfombra. Debería haber sido el heredero Black, no Potter. Sabía que no era su culpa, era toda culpa de Potter. Debió haber ayudado a Sirius a escapar cuando lo atraparon en el colegio. Si no, los dementores lo habrían besado. Y, sin embargo, la mirada decepcionante de su padre se dirigió hacia él. Aunque no lo mencionó verbalmente, Draco pudo sentirlo, le había fallado otra vez. Aún así, ya estaba de vuelta en la escuela. Quizás si se esforzaba lo suficiente y ganaba la copa para su casa esta vez, su padre estaría orgulloso de él. Claro, había oído que este año no había copa de Quidditch, así que podía dedicarse por completo al estudio. De hecho, ya tenía ventaja, pues conocía la copa de los tres magos de antemano, así que podía dedicar el tiempo que solía practicar Quidditch en casa a estudiar y aprender. Tenía una sonrisa burlona en el rostro. El jefe de la casa Slytherin, Severus Snape, era conocido por su gran preferencia. Justo en la última clase tuvo el placer de ganar 10 puntos para su casa. Y el favoritismo no terminó aquí. También pudo presenciar con placer cómo los pobres Hufflepuff que compartían lecciones con él esta vez perdían puntos por todas partes por razones triviales. Lamentaba un poco no haber tenido todas las clases de pociones juntas con Potter. Era un placer ver al profesor Snape ser tan duro con él y sus amigos, haciéndoles perder puntos. Sonrió, recordando el verano. Tomar esas clases en el centro de tutoría Greengrass había merecido la pena. Y entonces su ánimo se desplomó. Recordó un artículo que leyó. Greengrass finalmente estaba eligiendo un bando, y uno equivocado, además. Y que Potter se juntará con Daphne. Estaba celoso. Su padre mencionó una vez la posibilidad de que se casara con Daphne o Astoria, pero ahora que se estaban poniendo más ligeros, ¿sucedería eso alguna vez? Miró a un lado, solo para asegurarse de que sus secuaces no se perderán por el camino. Eran un poco tontos, ¿cómo podrían perderse en el castillo después de haber caminado allí durante 3 años? Por suerte, lo siguió obedientemente, así que adoptó una actitud de superioridad al acercarse al aula. El conocimiento de su padre también lo ayudaría esta vez. Leyó el informe que decía que era nada menos que Alastor Moody quien daría clases este año, y el banquete lo confirmó. Uno nunca podía estar seguro de ese puesto en particular. Todos sabían que estaba maldito. Francamente, tenía un poco de miedo. El hombre daba miedo. Incluso su padre parecía temerle, y por lo que leyó, parece que la teoría por sí sola no bastaría para probar, pero en realidad estaba contento de practicar un poco. Al entrar en la sala, miró a su alrededor y sintió que su rostro y su cuerpo se tensaban. Sirius Black estaba allí, sentado tranquilamente en la silla, con las piernas sobre la mesa. El hombre, despreocupado, leía el semanario mientras, aparentemente, esperaba a que la clase se completara. Sin saberlo, o quizás debido al shock, Draco soltó lo que quería pensar en su cabeza. ¿Qué está haciendo aquí? El hombre levantó la vista y sus ojos se encontraron con los del chico rubio, mientras un reconocimiento brillaba en sus ojos y una sonrisa se extendía en su rostro. Vamos, vamos. Eso fue descortés de su parte, señor Malfoy. Eso sería, menos 10 puntos. Draco tragó saliva. Todos los puntos que tanto anhelaba, se habían ido así como así. Pero no es justo. Sirius entrecerró los ojos antes de empezar su diatriba. ¿Discutir con un profesor? Otros 10 puntos. ¿Bloquearles la puerta a tus compañeros? Otros 10 puntos. ¿Mirar a tu profesor con descortesía? Son 10 puntos más. ¿Y por qué no añadimos 10 más para hacerme hablar tanto en el recreo? Draco palideció. Los Slytherin no tomaban a la ligera la pérdida de puntos. Si se supiera cuánto había perdido, podría convertirse en una paria dentro de su casa. Salió rápidamente del marco de la puerta y se sentó en un rincón, seguido por sus seguidores. Los Gryffindors que ya estaban dentro de la clase se reían entre dientes, pero a Sirius no parecía importarle. De hecho, era una sonrisa burlona. Aún así, pensó Draco, debía aguantar, luego se lo contaría a su jefe de casa. El profesor Snape conocía mejor las reglas del colegio y qué hacer en esta situación. No podía decirle a su padre que había perdido 40 puntos en la primera lección de defensa contra las artes oscuras, ¿verdad? Pronto, uno a uno, otros estudiantes fueron reemplazando a los demás. Y Draco solo pudo observar con horror cómo los Slytherin, y solo los Slytherin, perdían puntos. Y por razones triviales.
Llegar tarde un minuto, olvidar el libro de texto, bloquear la puerta, hablar demasiado alto, la lista seguía y seguía. Y lo que es aún más exasperante, los Gryffindors también ganaban puntos por cosas raras. ¿Quién da puntos por contar un chiste que le hace gracia al profesor? ¿Ser el primero en levantar la mano? ¿Qué demonios? Cuando comenzó la lección, pudo concentrarse en ella y se dio cuenta de que, si bien favorecía mucho a los Gryffindor, Sirius Black en realidad pensaba bien. Draco sentía que estaba aprendiendo mucho. Un pensamiento disperso le asaltó la mente: ¿cómo era posible que Potter no hubiera conseguido ningún punto aún, con Sirius favoreciendo tanto a Gryffindor? Pensándolo bien, miró a su alrededor. Y entonces frunció el ceño: el chico no estaba en clase. La chica que mejor estudiaba en Slytherin, la traidora Daphne Greengrass, no estaba en clase. Esa sangre sucia, ratón de biblioteca, Hermione Granger, también había desaparecido. ¿Qué estaba pasando? Levantó la mano y esperó a que el profesor Black lo llamara, antes de responder. Profesor, parece que faltan 3 estudiantes, ¿perderían puntos por faltar? Sirius solo rió entre dientes en respuesta: están bajo la supervisión del director, tomando sus exámenes temprano, junto con el personal del ministerio. Tuvo el placer de ver la sorpresa, no solo en el rostro de Draco, casi toda la clase estaba estupefacta, solo unos pocos otros, como Tracey, Ron y Neville, parecían estar conscientes de ello, sin mostrar signos de sorpresa. Sirius disfrutó la expresión del rostro de Draco mientras continuaba. De hecho, terminaron de calificar sus timo mientras tú estabas en pociones. Todas las asignaturas. Todas sobresalientes. Ahora parece que siguen con los éxtasis. Ahora tuvo el placer de ver a quienes lo conocían con la boca abierta. Sirius disfrutó del momento, antes de volverse hacia Draco con un brillo travieso en los ojos. ¿No es digno de elogio? Que sean 100 puntos para cada uno. No por cada sobresaliente. Y 200 por cada sobresaliente que obtengan en éxtasis. Disfrutó un momento del horror en la cara de Draco antes de añadir: siéntanse libres de presentarse a los exámenes con anticipación también. Esto aplica para todos los que se presenten temprano. Pasaron algunos minutos de charla antes de que la clase se calmara y reanudara su trabajo. Tiempo después, el joven Malfoy perdió otros 10 puntos. Por desgracia, fue el último en recuperar la compostura, sumido en sus pensamientos. Los puntos parecían, ahora insignificantes. Daphne compensaba las ganancias de Hermione, pero siempre había un maldito Potter en el camino, y ganar la copa gracias a la mayor contribución del traidor Greengrass no era como si le trajera alegría a él ni a otras familias más oscuras. Draco solo pudo resignarse. No enorgullecería a su padre estudiando este año, pero el conocimiento era útil de todas formas. Debía aspirar a aprender las materias habituales, mientras se saltaba las tareas tediosas, como por ejemplo, cómo escribir páginas y páginas sobre guerras de goblins ayudaba a formar mejores magos. Si los puntos no importaran, podría centrarse en lo que sí importara. Su motivación resurgió como un pequeño fuego que se encendió en sus ojos, y se concentró en el libro de texto, ahora más que nunca. Aunque deseara venganza, no era como si pudiera hacer mucho. Su padre le prohibió especialmente acercarse a Potter este año. Después de todo, ya no era simplemente Potter. Ahora era Potter Black. En Hogwarts, había un aula diminuta en el 6º piso, dedicada a quienes querían intentar presentarse a los exámenes antes de tiempo, pero principalmente a quienes eran ricos y querían repetir los exámenes que habían presentado antes, debido a resultados insatisfactorios. Al fin y al cabo, solo la primera calificación era gratuita, sí, incluso para quienes se presentaban antes. Y repetir los exámenes costaba bastante. De repente, las puertas del aula se abrieron y Harry, Daphne y Hermione salieron. Ni una pizca de estrés en sus rostros. Lo terminaron todo juntos, y eso fue, simplemente porque todo era tan fácil. Búhos, tritanos, ¿cómo era posible que los estudiantes tuvieran tantas dificultades con estos exámenes? Bastaba con leer unos cientos de libros en la biblioteca y aprobar fácilmente, y ellos habían leído decenas de miles. Harry no dudaba que incluso podrían intentar alcanzar las maestrías, y conseguirían bastantes, sobre todo en materias que disfrutaban y sobre las que, sin saberlo, leían y aprendían más. Pero por ahora, tenían otros planes para el día. Dumbledore fue quien les ofreció presentar los exámenes antes de tiempo. De hecho, el trío nunca lo había considerado, pero les pareció bien poder hacerlo. Sería genial no tener que asistir a clases que ya habían escuchado.
Dumbledore dijo que incluso les permitiría tomar clases particulares con varios profesores, incluido él mismo, para mejorar sus habilidades, e incluso aspirar a alcanzar la maestría más adelante ese mismo año o el siguiente. Y ahora el mismo director ya los estaba esperando en su oficina. Así que el trío acababa de terminar sus exámenes y ya se dirigían a una pequeña aventura. Las puertas del despacho del director se abrieron al decir la contraseña del día, ranas de chocolate, y entraron, donde se encontraron con una discusión un poco acalorada. ¿En serio, Quejikus? Durante años solo has otorgado puntos que favorecen mucho a la casa que presides y restado puntos a otros por razones triviales, y ahora te atreves a venir aquí a quejarte de que yo hago lo mismo. ¿Has oído hablar de la olla llamando a la tetera negra? La mano del profesor de pociones tembló mientras retenía el impulso de maldecir a su némesis de la infancia hasta el olvido, pero aún así, incluso él tuvo que admitir que tenía razón, así que respondió con un siseo. Al menos es útil. ¿De qué sirven los puntos si regalas cientos en la primera semana de clases? Los ojos de Sirius brillaron cuando notó al trío que acababa de entrar, luego se giró hacia Dumbledore, quien hasta ahora solo estaba escuchando. Tenía suficientes dolores de cabeza con los que lidiar, por lo que no se molestó en unirse a ninguno de los lados. Director, ¿acaso el propio director no les dio una cantidad irrazonable de puntos a Harry y a sus amigos solo por romper algunas reglas escolares en los últimos años? Albus suspiró al ver que no había forma de escapar de esto, pero al menos el chico finalmente estaba aquí, tal vez esta tediosa discusión terminaría pronto. Sus gafas brillaron. Vamos, Sirius, Severus, dejen de discutir. Todos conocemos esos puntos, no representan realmente cuánto mejores son algunas casas que otras. Pero supongo que ambos tienen razón. Así que digamos, que de ahora en adelante, ustedes dos serán responsables de revisar la asignación de puntos para comprobar si es justa. Incluida la mía. Ambos profesores apartaron la mirada, ¿quién querría semejantes responsabilidades? Y además, los puntos no importaban. Severus se tragó sus argumentos. Si Black podía salirse con la suya con asignaciones de puntos tan irrazonables, él también podía. Aún así, la discusión de puntos había terminado por ahora, y todos se giraron para dar la bienvenida a los recién llegados a la sala. Dumbledore preparó rápidamente la mesa con un poco de té y bocadillos y, por supuesto, algunos tazones de caramelos de limón. Tuvieron un breve descanso para tomar té antes de que Albus se llevara a la boca el aparentemente 13º caramelo de limón, se palmeara el vientre lleno y mirara a los demás en la habitación. ¿Todos listos para la aventura? Todos asintieron, aunque los ceños fruncidos en los rostros de Sirius y Severus aparecieron brevemente cuando intercambiaron miradas. Claramente no querían estar juntos en la misma habitación, diablos, ni siquiera en la misma ciudad, pero ambos aceptaron a regañadientes que esto era importante, así que dejaron sus rencores a un lado. Albus les hizo una seña para que se acercaran y cuando todos tocaron su túnica, Fawkes salió volando y dio un chillido, y con un giro de llamas salieron de la escuela. Las llamas se dispersaron cuando el grupo apareció en el bosque, cerca de Little Angleton. El lugar les resultó familiar al trío. Todos lo habían visto de memoria. Un recuerdo que Dumbledore le mostró a Harry, tras perder un brazo allí durante una de las vueltas anteriores. Dumbledore ya avanzaba a grandes zancadas mientras hablaba. De hecho, ya vi algo escondido en los restos de la cabaña de Gaunt. Sin embargo, el hecho de que supieras que perdería un brazo por ello me hizo dudar en acercarme solo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Después de oír hablar del anillo y repasar mis recuerdos de cuando Tom Riddle era estudiante, de hecho, recuerdo que lo llevaba puesto una vez en la escuela, por alguna razón se me olvidó, pero cuando vi el símbolo encima, perdí la compostura al pensar que había estado allí todo el tiempo, durante todos esos años de búsqueda infructuosa. Señaló su varita. Es otra reliquia de la muerte. Ese idiota de Tom hizo de una de esas un Horrocrux, pero sospecho que podría ser solo el anillo, no la piedra que lo remata, la piedra de la resurrección. Sus ojos brillaron hacia el chico de pelo negro. ¿Sabes qué son, verdad, Harry? Siento que mi varita y tú tienen una conexión. Sus ojos brillaron. ¿Pasó algo después de recoger las tres? Los ojos de Harry se abrieron de par en par. Nunca mencionó esto directamente, pero sí mencionó el hecho de que el director le había prestado su varita. Esa era la única forma en que podía explicar la conexión que tenía con eso. No sé, aparte de esta conexión, la verdad es que no siento nada diferente. Pero sí, los sostuve a los tres a la vez. Dumbledore asintió. Creo que sé que podría ser si no me equivoco, esta conexión es el vínculo mágico por lo que describes, es diferente a que la varita simplemente reconozca a su dueño.
Con el entrenamiento adecuado, deberías poder invocarlos, quizás incluso usarlos de una forma más especial. Al menos así es como suelen funcionar los vínculos entre artefactos mágicos, son bastante raros, ¿sabes? Pero probémoslo más tarde. Ahora tenemos un Horcrux que encontrar. Albus se detuvo frente a la choza rota, ya convertida en un desastre cubierto de enredaderas y hojas, luego golpeó el suelo con su varita. Los escombros levitaron lentamente y se alejaron, dejando solo un solitario anillo. Si bien el anillo en sí estaba encantado contra métodos de recuperación tan simples, los escombros circundantes no lo estaban, lo que facilitó el hallazgo del Horcrux, ya que Voldemort no otorgó mucha protección en ese lugar, aparte de la maldición sobre el anillo. Por supuesto, un artefacto oscuro como este sería resistente a una magia tan simple, así que uno podría simplemente alejar las cosas. Severus pareció comprender lo que sucedía, pues él mismo era un experto en artes oscuras. Dumbledore tropezó y casi corrió hacia el anillo, con loca fascinación en sus ojos, pero Sirius lo detuvo, lanzando simultáneamente la espada de Gryffindor hacia su ahijado. Harry tomó la espada con calma y dio un paso adelante. Él también sintió una fuerte necesidad de usar el anillo, pero ya había probado la llamada piedra de la resurrección, pero en realidad no había resucitado nada, así que no le influyó mucho. El rostro del muchacho todavía tenía una mueca por la oclumancia requerida para protegerse de la compulsión, pero dio un paso adelante y cortó el anillo limpiamente por la mitad. Una nube negra escapó del anillo, chilló y se disipó en el aire. Entonces Dumbledore recuperó el sentido. Así que así es como perdí un brazo, ya lo veo. Pasé décadas buscando esta piedra, así que la compulsión me afectó con más fuerza. En el fondo, Hermione estaba explicando apasionadamente la historia de las reliquias de la muerte a Sirius y Severus. Algo sorprendida de que ninguno de los dos magos conociera ese cuento de hadas, incluso comenzó a contarlo. Daphne se acercó a Harry y le dio un abrazo. El ceño fruncido en su rostro por luchar contra la compulsión por el anillo se alivió cuando él sonrió y la abrazó. Albus todavía respiraba con dificultad y miraba algo al azar después del encuentro. No queriendo perder más tiempo, Harry se acercó y le siseó. De repente sintió que Snape le apuntaba con su varita, seguido por Sirius, Daphne y Hermione apuntando las suyas a Snape. ¿Qué estás haciendo, Potter? Harry suspiró. Claro que sisear sin motivo no sería bien recibido, lo curé, ya sabes, con magia de Parcel. Severus lo miró 2 veces, y el rostro de Dumbledore parecía más tranquilo, luego el propio anciano lo confirmó. Baja la varita, Severus, ¿de verdad que lo hizo? Creía que la magia curativa del Parcel se había perdido. Muchacho, ¿cómo la aprendiste? Harry sacó un libro viejo de su bolsillo encantado. Encontré esto en Egipto. Todavía estoy aprendiendo, ya que leerlo lleva mucho tiempo. Dumbledore miró el título y luego asintió lentamente. Dame un poco más de tiempo para descansar y luego podremos pasar a la siguiente ubicación. Esperaron 15 minutos más, pero después de que Dumbledore insistiera repetidamente en que estaba completamente bien, llamó a Fawkes y los arrojó a todos a la costa. Y luego tomó una vez más la delantera. Gracias por esas ubicaciones, Hermione. Me facilitaron mucho la búsqueda de este lugar, dijo, tocando el acantilado aparentemente inocente con su varita y luego extendiendo la mano como si buscara algo. Estaba bastante bien escondido, lo admito, casi lo pierdo. Mientras hacía algo con su mano, esta desapareció en el acantilado, solo para que la entrada oculta se revelara momentos después. Todos ellos instintivamente siguieron lanzando varios hechizos para comprobar si había algún peligro oculto mientras seguían avanzando. Harry frunció el ceño mientras observaba sus alrededores, parecía haber un lago artificial más adelante, que tenía una sensación desagradable, como si algo mágico estuviera acechando debajo. Ajá. Lo encontré. Dumbledore aparentemente se apartó del muro y un pequeño bote apareció en la orilla, tan pequeño que apenas podría cruzar uno de ellos, quizás 2. ¿Vamos a nadar en eso? ¿No podemos hacer nuestros propios barcos? Sirius frunció el ceño mientras transformaba experimentalmente una piedra cercana en un pequeño bote, con una decoración de Gryffindor en un costado. Aún así, mientras el barco se hundía en las misteriosas aguas, lentamente comenzó a hundirse hasta que finalmente desapareció de la vista, ni siquiera una burbuja se elevó de las profundidades del lago. Sirius rió torpemente mientras miraba hacia atrás a lo que estaban haciendo los demás. Severus estaba secando sus zapatos, intentó un hechizo extraño, como para volar sobre sí mismo, pero parecía que este lugar también estaba protegido contra eso. Por suerte logró evitar sumergirse por completo y no perturbó nada dentro del lago. El profesor de pociones, muy versado en las artes oscuras, también tenía un presentimiento que le decía que algo había dentro del lago.
Hermione frunció el ceño. Creía tener suficiente conocimiento para desactivar todas esas protecciones mágicas en este lugar, de hecho, era consciente de lo que Dumbledore estaba haciendo cuando descubrió la entrada y ese bote. Leyó sobre ello en uno de los libros de su bóveda, ahora era revelador verlo usado en la práctica. Después de un tiempo de cálculo, llegó a la conclusión de que la protección estaba instalada en una pequeña isla en medio de esa extraña agua, por lo que ella también era impotente. Se concentró la mayor parte de su tiempo en aprender a romper protecciones. Era una actividad divertida, ya que requería lógica y un amplio conocimiento mágico, dos cosas en las que era buena, y pensó que también ayudaría con la protección de los Horrocruxes. Daphne pensaba que, ya que el barco estaba allí, incluso el mismísimo Señor Oscuro tendría que usarlo. De lo contrario, ¿para qué abandonar un barco? Pero aún así, si era un Horrocrux, ¿por qué habría que volver a visitarlo? Quizás solo para mantener las protecciones. ¿Por qué no arrojarlo a las profundidades del mar, a un lugar que ningún mago visitaría jamás? Dumbledore también parecía preocupado. Solo está hecho para dos personas, las protecciones aparentemente miden la magia en su interior, así que solo un mago adulto y un menor de edad como máximo, quizás pueda ir con Harry. Harry arqueó una ceja casualmente hacia el director. ¿No puede Fawkes simplemente incendiarnos? Dumbledore suspiró. Como sabrás, Fawkes y yo compartimos un vínculo especial, y me dice que hay algo que impide que su habilidad funcione al otro lado del lago. Harry se encogió de hombros. No tengo la misma sensación, siento que podría quemarnos a todos. Los lentes de Dumbledore brillaron mientras todos los demás escuchaban y se reunían alrededor, luego Harry lentamente se transformó en su forma animaga, luego rápidamente los tocó a todos y los quemó hacia la pequeña isla apenas visible desde la orilla. Dumbledore aparentemente estaba fascinado por su forma animaga más que nadie, aunque otros además de él y Severus ya lo habían visto. Fascinante. Es muy parecido a la llama, pero no es un fénix. Nunca había oído hablar de una criatura así. Me pregunto si Newt sabe qué es. Aún así, nadie más escuchaba. Hermione ya estaba excavando en algún rincón de la isla, aparentemente con la intención de descubrir la piedra de protección. Dumbledore pensó que debía advertirle que protecciones como esta probablemente advertirían a su creador de cualquier violación, pero tras reflexionar un rato, se dio cuenta de que el estado actual de Voldemort no era realmente vivo. Si nadie, incluyendo a la mayoría de los mortífagos, no había podido encontrarlo durante años desde su caída, entonces, una protección como esta tampoco lograría el mismo efecto. Y los demás simplemente caminaron hacia lo único que había en la isla. El pedestal con una especie de líquido verde. Los ojos de Severus brillaban mientras examinaba la poción desconocida con sus hechizos personalizados. Daphne también hacía lo mismo, frunciendo el ceño. Esto es bastante viscoso, no podemos deshacernos de él, uno de nosotros debe beberlo, y debilitaría al que bebiera, le daría sed y otros efectos secundarios, y dudo que beber del lago nos haga algún bien también. Snape abrió la boca para replicar, pero tras pensarlo un momento, se sorprendió al darse cuenta de que, él, en efecto, percibía lo mismo. No podía añadir nada más. Espera, acaba de pensar en cómo disminuir algunos de los efectos negativos para que solo fueran temporales, como máximo 1 o 2 horas. Volvió a mirar a la chica que acababa de pasar por éxtasis hoy. Ya estaba preparando la poción. De mala gana lo miró y se sorprendió de que le estuviera yendo bien, era la misma receta que él acababa de inventar. Pero aún así, no parecía tener mucha experiencia preparando pociones avanzadas, ¿acaso aprendió sobre todo teoría? Negó con la cabeza, ¿en qué estaba pensando? Era solo una niña. ¿Cómo podía necesitar décadas de práctica para adquirir cierta intuición y eficiencia en este campo? Señora Greengrass puede bajar el fuego 3 grados y remover en sentido contrario a las agujas del reloj 11 veces. Eso debería acelerar la fusión de los ingredientes. Daphne aparentemente se preguntó si eso funcionaría, y sus ojos se iluminaron cuando se dio cuenta de que debería acelerar su poción sin arruinarla, asintió hacia su profesor y luego continuaron trabajando juntos en ello, con Severus simplemente dando consejos y viéndola ejecutarlos perfectamente. Era agradable tener un estudiante de verdad por una vez, no esos imbéciles que solo sabían cómo hacer estallar calderos. Si sus estudiantes son de tal calidad, quizás debería aceptar esa oferta de Albus para enseñar a algunos estudiantes algunas habilidades adicionales para las maestrías. Mientras tanto, Harry, Sirius y Dumbledore luchaban contra los Inferi que seguían acercándose a la isla. No sabían por qué empezaban a llegar desde el lago. Quizás fue debido a que había demasiados magos en la cima de la isla.
O más probablemente debido a eso Oops, Hermione murmuró en voz baja mientras intentaba romper la protección. Sin duda la niña leyó todo sobre eso, pero nunca practicó hacer tal cosa. Aún así, la isla era lo suficientemente pequeña como para que el trío de magos los mantuviera a raya con facilidad. Dumbledore incluso tuvo tiempo de gritarle consejos a Hermione sobre qué hacer mientras Harry observaba el proceso. También leyó todo sobre el tema, pero se centró principalmente en las protecciones rápidas que se podían usar en batalla, tanto para activarlas como para evitarlas. Y apenas 10 minutos después, Daphne se acercó a ellos con 2 mitades de medallón en las manos. Severus se tambaleaba tras ella. Confiaba en que la mezcla evitaría cualquier efecto secundario a largo plazo, y de hecho, no tenía sed todavía, pero parecía haber provocado algunos nuevos por sí sola, así que se sentó en el suelo y se masajeó la cabeza para aliviar el dolor de cabeza. Como jefe de una casa, no podía permitir que su estudiante bebiera esa poción, ¿verdad? Todo por la gloria de Slytherin. Es falso, resonaron las tranquilas palabras de Daphne, seguidas rápidamente por las de Hermione, creo que lo rompí. Y entonces toda la cueva empezó a retumbar. Los Inferi comenzaron a llegar todos a la vez desde las profundidades del lago, ya que las protecciones ya no regulaban sus movimientos y había muchos de ellos. Dumbledore intercambió una mirada con Harry y Sirius mientras de alguna manera comprendían lo que tenían que hacer. Ambos corrieron hacia los demás para aparecerlos a un lugar seguro. Las barreras que los bloqueaban también estaban caídas. Mientras tanto, Dumbledore se concentró y luego agitó su varita mientras gritaba fuego demoníaco. Un fénix negro hecho de llamas salió de su varita y empezó a quemarlo todo a su alrededor. Incluso el agua. Si bien lograron su objetivo de descubrir qué había escondido Voldemort aquí, incluso si supuestamente era falso, simplemente no podían irse, dejando atrás a todos esos Inferi. ¿Y si salieron de la cueva y mataron a gente inocente? ¿Y si el verdadero Horrocrux estaba aquí, pero mejor escondido, y el relicario falso era solo un señuelo? Dumbledore no se arriesgó, así que repitió el hechizo alrededor de la cueva, asegurándose de bloquear todas las rutas de escape, asintiendo agradecido a Harry, Sirius y Daphne, quienes se unieron a él. Hermione optó por cuidar de Severus, quien aún parecía medio muerto, aunque su tez estaba mejorando. Finalmente, todos estaban fuera de la cueva, esperando a que el fuego se apagara. El fuego infernal podía quemarlo casi todo, pero las paredes de roca de la cueva eran bastante gruesas y, afortunadamente, no inflamables, así que finalmente se extinguiría. Ahora las partes del medallón estaban en manos de Sirius, y más importante aún, la nota dentro de él. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras murmuraba. Regulus, hermano mío, nunca te equivocaste, ¿verdad? Otros le concedieron un momento de silencio, reflexionando sobre el significado de sus palabras. Tras calmarse, Sirius compartió los detalles sobre su hermano menor, uno de los devotos seguidores de Voldemort. Lo que no sabía es que el hombre lo hacía para derribarlo. Y todo eso solo. Dumbledore nunca supo que estaba del lado de Tom Riddle. Cuando le preguntaron dónde podría haber escondido el relicario real, los ojos de Sirius se iluminaron mientras llamaba al elfo doméstico que era muy amigable con su hermano menor, Creacher. Le bastó una sola mirada para comprender lo que estaba sucediendo. El relicario que intentó destruir innumerables veces, y esta era la réplica que él mismo hizo para dejar como señuelo. El maestro Regulus me pidió que lo destruyera. Tras una rápida confesión, su tono, habitualmente arrogante, se tornó triste. Pero lo he intentado durante años, y nunca lo he logrado. Le he fallado al maestro Regulus. Con manos temblorosas, el elfo doméstico sacó el medallón auténtico de su bolsillo. Estaba reluciente, como nuevo, sin señales de daño. El grupo vio que el fuego demoníaco aún ardía en la cueva, por lo que decidieron dejar que el elfo terminara la tarea que le habían encomendado, ya que le parecía importante. Sirius señaló hacia la llama. ¿Has probado una llama mágica, como esta? Fiendfire. Creacher negó con la cabeza y, sin muchas expectativas, se acercó y arrojó el guardapelo a las llamas. Probó con docenas de fuegos diferentes. No había ninguna razón para que un fuego demoníaco funcionara. Aún así, era una llama que le prohibieron lanzar, por ninguna otra razón más que la prohibición que le dio Lord Black hace cientos de años cuando quemó a un intruso, junto con la mitad de la biblioteca de la Casa Black antes de que la apagaran. Esta llama era peligrosa, por eso Creacher tenía un pequeño rayo de esperanza en sus ojos. Y para su asombro, el relicario comenzó a derretirse en llamas, mientras una sombra negra salió corriendo y chilló antes de disiparse en el aire. Creacher se quedó allí aturdido, con lágrimas en los ojos. Regulus, su orden final, finalmente se completó.
No pudo contenerlo más y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos sin control. Sintió como si su amo lo hubiera abrazado, pero al secarse las lágrimas vio que era Sirius. Al principio lo odiaba, pero si sus objetivos y los de Regulus coincidían, quizás podría serle útil de ahora en adelante. El viaje de regreso transcurrió sin incidentes, lo mismo durante el año escolar que siguió. Ya habían aprobado los Timo, incluso los Neurs, y habían obtenido todas las O, pero fueron perdonados de las clases. En lugar de eso, básicamente asistieron selectivamente a las materias que les gustaban o querían aprender más. Los maestros dedicaron algún tiempo a enseñarles más allá del currículo escolar, generalmente sus hechizos personales o las cosas que aprendieron fuera de la escuela, ya que los tres conocían casi todos los libros de Hogwarts. Fue una verdadera bendición saltarse algunas asignaturas inútiles donde el profesor apenas podía enseñar más allá de lo que decían los libros de texto, como adivinación, por no hablar de historia de la magia, donde el profesor fantasma, el profesor Vince, repetía las mismas lecciones cada vez. Incluso hubo algunos libros publicados en broma por los graduados de Hogwarts que contenían resúmenes concisos de las lecciones, todas las tareas y consejos sobre cómo prepararse para los exámenes. Si bien las revueltas de duendes pudieron haber sido el foco principal en vida del profesor Vince, ese ya no era el caso. Y, lo más interesante de todo, recibían clases con el mismísimo Dumbledore. El anciano encontraba tiempo en su apretada agenda para que pudieran entrenar. Incluso a Harry le resultó inmensamente útil. Incluso sumando todos sus años de vida, con bucles temporales o sin ellos, seguía sin ser ni la mitad de viejo que el director, así que el famoso archimago tenía mucha sabiduría y experiencia que compartir. Como la alquimia. Aprendió técnicas y hechizos más avanzados, que no estaban registrados en los libros de su bóveda. Y ese fue el nuevo horario del trío. Disfrutar de socializar con sus amigos, combinado con un tiempo de estudio de calidad. Y después de que pasaron algunas semanas más, llegó nuevamente la otra escuela, por lo que tuvieron el placer de hacerse amigos de Krum y Fleur una vez más, y de reunirlos también. Fleur estaba especialmente feliz de ver que Hermione y Daphne tenían escudos de oclumancia lo suficientemente fuertes como para resistir su atractivo. Estaba feliz de tener algunos verdaderos amigos. Y el cáliz de fuego finalmente fue colocado en el gran salón, la protección de la edad fue dibujada y los maestros debían protegerla de vez en cuando, aunque esto estaba bajo las responsabilidades del profesor de defensa contra las artes oscuras, Sirius Black. Lo que no sabían es que hubiera sido mejor proteger la copa de Sirius. Los estudiantes dormían o tal vez estaban fuera, sin duda con suficiente por hoy. Los que querían unirse y podían ya, se habían apuntado o seguían indecisos. Los que no, ya lo habían intentado y no consiguieron pasar la barrera de envejecimiento, sin duda, probarían diversos trucos como la poción multijugos, las pociones de envejecimiento y demás para intentar pasar. Pero ahora el gran salón estaba vacío. Solo Sirius Black permanecía de pie en la entrada, tranquilo. Miraba su propia copia del mapa del merodeador, y sí, aún la conservaba. Claro que la copia de James fue donada a Filch, cuando los atraparon con ella a propósito para dejarla para las futuras generaciones, pero en realidad era solo un trozo de papel. La verdadera magia residía en saber qué hechizos usar en qué orden. Cómo conectarlos con las protecciones de Hogwarts para que funcionara, combinado con la aplicación avanzada del encantamiento de homúnculo. Y sin duda fracasaron muchas veces, hasta que lo lograron. Pero claro, ese no fue el primer intento. Tenían innumerables mapas que casi funcionaban. El que usaba Sirius era casi perfecto. En realidad, solo le faltaba la mayoría de los hechizos para insultar a Snape. Sirius había olvidado dónde había dejado la maldita cosa. Por suerte, Creacher pudo encontrarla. El elfo era mucho más amable y servicial, probablemente porque por fin había cumplido el último deseo de su antiguo amo. Sirius pasó unos minutos más mirando el mapa antes de guardarlo. No había nadie cerca del gran salón. Los alborotadores que conoció en sus clases estaban todos contados. Aunque más de la mitad no estaban en sus habitaciones, vagando por el castillo de noche después del toque de queda o ocupados en varios lugares más abandonados del castillo, algunos aventureros incluso se mezclaban con los estudiantes de otras escuelas. Pero lo importante era que no había nadie cerca del gran salón. Con algo de tranquilidad, Sirius pudo continuar con sus planes. Agitó su varita mientras abría la cremallera de su bolsillo. Sí, llevaba un jersey mugle, no una túnica rara que gustara a otros profesores. La verdad es que esas túnicas mágicas ya estaban pasadas de moda cuando era joven. La ropa mugle era mucho mejor. Al menos, tenían una selección más amplia de materiales y algunos eran muy cómodos.
Luego, de su bolsillo, uno tras otro, empezaron a salir volando pequeños trozos de papel que se desencogían. Luego vino una pluma, una que empezó a escribir los nombres y otros detalles, copiando a cada persona presente en el mapa de los merodeadores. Sirius se rió entre dientes: si estás haciendo un torneo mágico, ¿por qué no darle a todos la oportunidad de intentarlo? A medida que la pila de pergaminos crecía, calmó su mente y se concentró. Dominaba este hechizo desde el verano. Incluso podía lanzarlo sin cesar sin esfuerzo, pero se trataba de un antiguo artefacto mágico. Sin duda, no sería fácil. Después de todo, no solo estaba añadiendo una nueva escuela. Ah, no, estaba cambiando la mayoría de las reglas tal como estaban. Después de unos minutos de silencio, incluso se podían ver venas palpitando en su frente, pero finalmente formuló la intención que quería, así que concentrándose en eso, podría funcionar incluso sin decir el hechizo, pero decirlo lo hizo más fácil, solo un poco confundido. Agitando su varita en patrones aparentemente simples, sin esfuerzo, el hechizo abandonó su varita. Entonces golpeó la copa mientras su ceño se profundizaba. Era similar a una especie de ataque mental, dominando artefactos. Intentó esto con cualquiera que pudiera encontrar en la mansión de Black, pero la copa estaba claramente en otro nivel. Qué bueno que tuviera práctica. Un minuto después su ceño fruncido se suavizó mientras sonreía, luego agitó su varita y la pila de papeles comenzó a volar hacia la copa, uno por uno, siendo consumidos por las llamas. Luego se rió. Fue un éxito. Luego observó durante una hora cómo se consumían casi todos los papeles. Dejó que los últimos los tirara él mismo, pues le pareció más apropiado. Sonrió mientras entraba en la sala de ancianos. En sus manos había 3 pequeños papeles, en el frente de ellos estaban escritos: Albus Dumbledore, Sirius Black, Severus, Snivellus, Snape, con más detalles en los otros lados. Los dejó caer y observó cómo las llamas los consumían. Su sonrisa se ensanchó cuando Cáliz aceptó el apodo que le puso a Severus. Esta fue su idea original de broma después de escuchar las historias de su ahijado. ¿Cómo no podría planear una venganza contra esos tipos que leen las mentes de los demás por capricho? Pero luego se emborrachó, lo compartió con Quirus, y el hombre sugirió expandirlo a toda la escuela. Incluso logró involucrar a los duendes en el plan, pues vio una oportunidad de negocio. Entonces reflexionó: según Harry, ningún estudiante que él conociera logró eludir la restricción por edad. Pero era tan simple. ¿Eran tan poco creativos los magos de hoy en día? Decidió que sería más divertido ver a algunos de ellos tener éxito y decidió dejar una pequeña propina. Garabateó una viñeta sencilla de cómic en los pocos trozos de papel que quedaban. Mostraba a un niño atrapado junto a la sala, luego, sonriendo, arrugó el papel y lo lanzó dentro del vaso. Luego hizo algunas copias mágicas y silbó mientras caminaba por la escuela. Escondía algunas de ellas en lugares al azar. Y luego solo tendría que esperar para ver la diversión. Sin duda, esto desencadenaría intentos más interesantes que los que Harry le había contado, así como más interacción con profesores que se verían obligados a idear maneras de prohibir formas tan sencillas de evitarlo. Al fin y al cabo, incluso si el nombre de todos ya estaba dentro de la taza, solo él conocía esa información. Entonces su sonrisa se desplomó un poco y recordó que todavía tenía que lidiar con las malditas tareas. Juró que era la última vez que le daban un ensayo para escribir. Era tan tedioso revisarlas. Solo lo hizo por nostalgia. Después de todo, cuando era estudiante en Hogwarts él también odiaba los ensayos. Aún así, su plan parecía haber funcionado. Debería avisarles a Quirus y a los goblins. Después de todo, como había sido un éxito, debían prepararse para lo que estaba por venir. No te metas con Giratiempos capítulo 32. Caos de la Copa de los Tres Magos, un fanfic de Harry Potter. Igor Karkaroff estaba entusiasmado con el próximo evento. Cuando llegó por primera vez a Hogwarts, revisó las reglas y el plan de estudios de la escuela y se sorprendió de que tantas materias se hubieran eliminado y ya no se enseñaran. Había oído rumores al respecto mientras estaba en casa, pero se eliminaron muchos más sujetos de los que esperaba. ¿Dónde estaba la oplumancia? ¿La alquimia? ¿Los rituales? ¿La magia oscura? Y muchas cosas más simplemente desaparecieron. Y no todos los temas que quedaron valieron la pena. Como un fantasma muerto enseñando una historia que ya no es relevante en estos tiempos. Una asignatura de adivinación que permitiría asistir incluso a quienes no tenían el don. Donde incluso el maestro no tenía el don de adivinar regularmente, solo recibía una profecía desde su nacimiento.
E incluso pociones, aunque las enseñaba un verdadero maestro en la materia, su conocido, Severus Snape. Cualquiera podría decir que el hombre no tenía paciencia para enseñar, y mucho menos para guiar a los estudiantes. Al menos había algunas asignaturas que no pertenecían a su escuela, como criaturas mágicas. También le gustaba cómo se concebían la transformación y los encantamientos. Así que este intercambio tuvo sus ventajas. Así que su estado de ánimo era bastante bueno. Sus estudiantes podían ampliar sus puntos de vista, estudiar por su cuenta con libros de texto que compraban en casa para materias que faltaban o carecían de calidad en Hogwarts y, por supuesto, participar en el evento. La organización de la Copa de los Tres Magos también parecía estar bien hecha. La nueva regla que acordaron, que solo los magos adultos podían competir, parecía cumplirse plenamente con la barrera de edad dibujada alrededor de la copa. Al menos eso parecía el primer día. Al día siguiente comenzó el caos. Por la mañana, Igor vio una pila de papeles arrugados debajo del vaso, así como varios estudiantes que claramente eran demasiado jóvenes para participar, simplemente arrugando papeles y arrojándolos desde la distancia. Y haciéndolo de nuevo. Y otra vez. Hasta que finalmente marcaron y entre los vítores de sus compañeros de casa, volvieron a sus asientos a comer. ¿Qué era esta tontería? Dudaba que los jóvenes tuvieran alguna forma de competir, siendo menos hábiles que sus compañeros de cursos superiores, pero esto era una clara violación de las reglas. Su antiguo compañero, Severus Snape, reprendió a los compañeros y les restó 50 puntos a cada uno, lo que mejoró un poco su estado de ánimo, pero eso también duró poco, ya que vio claramente que a los estudiantes simplemente no les importaban los puntos. Al echar un vistazo a los puntos mostrados, vio que en lugar de caer, sus puntos en realidad subieron. Severus también lo vio, el hombre estaba furioso, pero restablecer puntos parecía causar que los puntos aumentaran en la misma cantidad, solo restablecer a Slytherin parecía funcionar. Severus intentó dar puntos a otras casas para comprobar si el comportamiento era simplemente al revés, pero, por desgracia, dar puntos a otras casas funcionó a la perfección. Pero para dar puntos a Slytherin, simplemente restó puntos por la misma cantidad. Se alejó, maldiciendo a ese famoso fugitivo de Azkaban, Sirius Black, que aparentemente era profesor de defensa contra las artes oscuras durante ese año, y un bromista muy conocido de los días en que el propio Severus era estudiante. Por supuesto, Igor le expresó su descontento a Albus. El anciano reflexionó un momento antes de agregar otra capa de protecciones, que alteraban la gravedad, haciendo que los papeles lanzados cayeran directamente, sin afectar demasiado a los estudiantes. Aún podía caminar dentro, aunque más despacio. Y entonces, aparentemente comenzó una guerra entre Albus y los estudiantes de Hogwarts. Un lado quería eludir los distritos y el otro evitarlo. Y los estudiantes de alguna manera se volvieron muy creativos. Algunos subieron al techo del gran salón, perforaron un agujero en la vista del cielo mejorada mágicamente e incluso tuvieron la audacia de colocar carteles que mostraban direcciones sobre cómo llegar al techo comenzando desde el gran salón. Los papeles lanzados desde arriba estaban directamente encima del vaso, por lo que no importaba que solo pudiera moverse verticalmente hacia abajo. De todos modos, los estudiantes no necesitaban lanzarlos. Luego, Dumbledore agregó una restricción de altura a su protección. Ahora había un techo invisible que repelía los papeles, alrededor de la altura de Hagrid por encima de la taza. Entonces el método más popular fue tomar el papel arrugado con escobas largas, usándolas como palillos y simplemente dejarlo caer dentro, fuera del alcance del pupilo. Albus también arregló eso. Luego hubo otro truco popular que consistía en pedirle a los búhos que lo colocaran. Aparentemente, descubrieron que la protección contra la edad no funcionaba realmente de la misma manera con los búhos. Tal vez contaba los años en años de búho para ellos, o tal vez solo funcionaba para los magos. La solución para eso fue sobornar a fantasmas y estudiantes de último año. Incluso algunos elfos domésticos fueron sobornados. Sorprendentemente, les encantaba la ropa nueva, claro, solo después de una minuciosa explicación con la ayuda de Dobby de que eso no contaba como liberarlos, ya que los estudiantes no eran sus dueños. Igor se frotó la cabeza para aliviar el dolor de cabeza, parecía que todos los que querían ir a Hogwarts ya habían dejado sus nombres, la imagen del colegio se apoderó aún más de sus ojos. ¿Para qué establecer las reglas si no se pueden hacer cumplir? Pero aún así, no era como si fuera a empeorar. Realmente no creía que esto importara mucho. Solo elegirían a 3 campeones, no es como si pudiera quejarse si un menor de edad fuera elegido y se enfrentara a su mejor alumno. Al menos eso pensaba hasta que finalmente llegó el momento de elegir a los campeones.
Dumbledore estaba tarareando una melodía alegre. El impostor había sido atrapado, por lo que el torneo debería ir como se esperaba, no más lío de 4 campeones, solo 3, como deberían ser las cosas. Se preguntaba quién ganaría. ¿Afectaría la ausencia de Harry de alguna manera? O quizás Harry, a escondidas, se sumó a la lista junto con casi toda la escuela. Intentó detenerlo con protecciones mágicas, pero era difícil abarcar todas las maneras de burlarlas. Las protecciones de Hogwarts eran muy complejas, y cada director las mejoraba añadiendo capas, lo que complicaba las cosas y limitaba las protecciones restrictivas que podía colocar encima. Pero pase lo que pase, Albus estaba esperando el evento con ansias. Al llegar la hora, entró con calma a la escena para esperar a que la copa escupiera los papeles. Los nombres de los elegidos. También se alegró de poder librarse por fin de las protecciones que protegían la copa, de la docena entera, aunque, mucha gente logró poner su nombre en la copa incluso siendo menor de edad, pero dudaba que la copa eligiera a alguien menor de edad, aparte de Harry y esas 2 chicas. Sin duda estaban cualificados, habían aprobado los exámenes Timo y Éxtasis con notas perfectas. De repente, se le ocurrió una idea, ¿seguirían siendo los campeones los mismos? ¿Y si Voldemort tuviera otro agente en la escuela para obligar a Harry a participar de nuevo en una escuela aparte? Había un poco de preocupación en sus ojos, pero la ocultó detrás de su sonrisa de abuelo. No había necesidad de preocuparse demasiado por cosas que ya no se podían cambiar. Entonces el primer papel salió volando de la copa y aterrizó en sus manos. Lo desdobló y lo miró, y su rostro se congeló. El papel decía claramente: Albus Dumbledore. A lo largo de toda su vida no ha habido muchos momentos en los que Albus haya deseado que el suelo se lo tragara entero, este fue uno de ellos. Quedándose allí como estupefacto, ni siquiera alcanzó a ver el segundo papel, que cayó justo en sus manos y al suelo. Minerva no pudo soportar este comportamiento, ya que Albus no respondía a sus preguntas sobre qué estaba sucediendo, así que subió al lugar para echar un vistazo al papel que tenía en las manos, entonces ella también se quedó paralizada, con una expresión indescifrable. El propio Igor Karkaroff se acercó a ellos con paso pesado, solo para tomar el papel arrugado del suelo, desplegarlo y quedarse paralizado al ver su propio nombre dentro. El resto de profesores y Madame Maxime también los siguieron para controlar el alboroto. Cuando el tercer y cuarto periódico llegaron a la escena, la copa iba ganando velocidad poco a poco al escupir los nombres, y todo el gran salón se dio cuenta de que no se trataba de una extraña tradición retener a los campeones hasta el final, como juraban los gemelos Weasley, algo estaba claramente mal. Todo el salón bullía de alboroto y discusiones, y los estudiantes se apiñaban en la zona cercana a la taza para ver de qué se trataba. Sin embargo, un profesor permaneció en su asiento, apenas conteniendo la risa. Sirius echó un vistazo a su mapa y notó que su amigo Quirus y un representante Goblin que habían enviado, Ugnus, ya habían llegado por la red Flu, que estaba abierta por ahora para que el personal del ministerio pudiera entrar al evento. Sonrió con suficiencia. Parecía que todo había ido bien. Finalmente, Dumbledore recuperó la compostura y usó Sonorus sobre sí mismo y golpeó el suelo fuerte para llamar la atención. Silencio. Disculpen el ruido, parece que el evento ha sido manipulado. Agitó el papel con su nombre claramente visible, provocando exclamaciones de asombro entre quienes estaban cerca, las cuales pronto se propagaron por todo el gran salón. Pero ya no era un secreto que varias personas fueran elegidas. La copa ahora arrojaba rápidamente los papeles en todas direcciones. Algunos estudiantes cercanos ya habían tomado algunos para revisarlos y difundir la información que habían leído. Sabían que muchos estudiantes, incluso menores de edad, eran elegidos, pero que el propio director cayera en esto también. ¿Quién se atrevería a competir con él? Dumbledore se limitó a reír entre dientes. Yo personalmente no puse mi nombre ahí, y, por desgracia, solo conozco a una persona que se atrevería y sería capaz de hacer una broma así. Agitó su varita para atenuar la ilusión del cielo. Ahora mostraba nubes de tormenta, pero aún así, un rayo de luz atravesó un punto del cielo, iluminando al hombre que reía debajo. Detrás de él se veían 2 gemelos pelirrojos haciendo una reverencia juguetona, como si presentaran sus respetos. Bien jugado, Sirius, me pillaste desprevenido, pero ¿qué vamos a hacer con el evento? No podemos organizar el torneo así como está, con casi todos los elegidos. La copa que tenía detrás seguía escupiendo papeles. Dumbledore frunció el ceño y elevó el tono de voz. ¿No has considerado las consecuencias de tus actos? Sirius se tomó un momento para recuperar el aliento y se secó las lágrimas de las comisuras de los ojos.
Luego, con calma, sostuvo la mirada de Dumbledore. Director, mire el otro lado del papel. Ya debería haber aparecido la tinta invisible. Todas las reglas están resumidas en la copia de su papel. Dumbledore hojeó rápidamente su hoja y frunció el ceño, pues ahora estaba llena de muchos más detalles que antes. Pero a medida que seguía leyendo, su expresión se relajó, el torneo sería diferente, pero no le veía nada malo, más bien se sentía aliviado. No habría tareas tan peligrosas como robar a los dragones que el ministerio planeaba inicialmente. Sirius ya estaba subiendo al podio en el otro extremo del gran salón, que fue instalado sigilosamente por Quirrus mientras la atención de todos estaba en el director de Hogwarts. Hablé con unos amigos, asintió con la cabeza hacia Ugnus y Quirrus, y pensamos. ¿Por qué el torneo de los tres magos sigue igual? Solo da una oportunidad a los de séptimo año y no todos los años. Es un sistema claramente defectuoso. ¿Por qué torneos con vidas en juego? ¿Por qué decepcionar a casi todos, ya que solo un estudiante afortunado por escuela puede participar? Por eso cambiamos las reglas un poco, en primer lugar, todos pueden participar. Exclamaciones de asombro resonaron por todo el gran salón. Sí, todos, incluido Filch. Se oyeron algunas risas, y un cuidador palideció un poco. ¿Cómo podía él, un esquí, participar en una competición mágica? Podría morir. Cuando la risa se apagó, Sirius reanudó su discurso. Ahora todos los que deseen aprender las nuevas reglas pueden quedarse en el gran salón y escucharlas. Aquellos que no quieran participar pueden elegirlo ahora y simplemente, abandonar el gran salón, o pueden decidirlo más tarde. Todos permanecieron en el gran salón y Sirius Black, Quirrus Greengrass y Ugnus comenzaron a presentar juntos las nuevas reglas del torneo. Finalmente, todos se tranquilizaron, sobre todo tras enterarse de la aprobación del ministerio. No sabían que su preciado ministerio estaba profundamente corrupto, y unas cuantas donaciones generosas, además de la oferta de Sirius y Quirrus de cubrir todos los gastos del torneo, les hicieron recibir con los brazos abiertos los cambios en las reglas. La competición se dividió por grupos de edad, que básicamente eran un grupo por año escolar, otro grupo para profesores y un grupo más para directores, haciendo un total de 9 grupos. En este punto, parecía que los colegios visitantes iban a quejarse. Nadie mencionó nada parecido en sus invitaciones. No tenían a sus alumnos más jóvenes en Hogwarts. Aún así, solo pudieron tragarse sus quejas mientras Sirius rápidamente expresó sus disculpas y ofreció financiar cualquier traslador o apariciones continentales para permitir que sus estudiantes vinieran, ya que el inicio oficial de cualquier evento será dentro de una semana. Quirrus presentó las nuevas tareas. Básicamente, se trataba de competiciones en diferentes categorías, como elaboración de pociones, duelos e incluso eventos relacionados con el Quidditch. Obtendrías puntos por competir dependiendo de tu desempeño. El primer lugar obtendría la mayor cantidad de puntos y el último lugar apenas un punto. Si bien la mayoría de las competencias se dividían por grupos de edad, los 3 primeros de cada categoría podían participar en la competencia del grupo de mayor edad. En cierto modo, las competencias también estaban dispersas, de modo que, en teoría, un genio de primer año podía ganarlo todo y competir con los directores. Por supuesto, no todas las categorías eran para todos los grupos de edad. No había equipos de Quidditch de directores simplemente porque no había suficientes jugadores. En cuanto a los profesores, realmente no tenían suficiente gente para 2 equipos, por lo que algunos eventos no abarcaron a todos los grupos. Por supuesto, reconocieron que tal vez no todos querrían participar, y aunque hubo fuertes abucheos organizados por los gemelos Weasley por hacer tal comentario, simplemente declararon que todos aquellos que no quieran participar, simplemente no pueden competir. La parte mágica del cáliz de fuego no fue eliminada, eso estaba más allá de Sirius, él solo agregó reglas adicionales de que aquellos que competían y no se presentaban eran considerados participantes pero solo obtenían 0 puntos. La presentación tuvo que ser interrumpida en cuanto revelaron los marcadores mágicos de cada grupo. Y sí, en cuanto Severus Snape vio que Nequísimo encabezaba la lista de profesores, empezó a perseguir a Sirius con la varita desenvainada, lanzando hechizos no muy amistosos a diestro y siniestro. Ugnus concluyó la presentación rápidamente después de eso, solo mencionando la lista de premios que estaban ofreciendo. Además de los galeones que originalmente ofreció el ministerio, prepararon premios para cada campeón del grupo de edad, así como premios más pequeños para el segundo, tercer lugar y realmente todos los participantes obtendrían algo, incluso si era solo una camiseta con la temática del evento. Y, por supuesto, todos los premios estarían separados por categoría, lo que provocó más aplausos por parte de los estudiantes.
Finalmente el día llegó a su fin y los estudiantes regresaron a sus dormitorios a descansar, o a algunos otros lugares, como la sala de requisitos donde Harry y Daphne terminaron yendo. Al ser de diferentes casas realmente era el lugar más cómodo para permanecer en paz después del toque de queda. Harry todavía estaba pensando en todos los cambios que Sirius hizo, de hecho, sospechaba que Sirius hizo algo hace mucho tiempo. ¿Por qué si no, su padrino estaría tan ansioso por convertirse en maestro? Aún así, ni siquiera él esperaba que todos en la escuela participaran esta vez. Diablos, incluso Dumbledore. Daphne rió entre dientes al mirar el rostro de su novio, que llevaba tanto tiempo pensando. Si tienes curiosidad por los motivos de tu padrino, pregúntale después, pero podría haberlo hecho solo por diversión. Se rió mucho hoy. Harry suspiró en respuesta. Supongo que tienes razón, quería hacerlo, pero cuando miré el mapa parecía que todavía estaba jugando al gato y al ratón con Snivelius. Daphne rió entre dientes mientras terminaba de marcar los torneos en los que participaría y le entregó el largo pergamino al chico de cabello negro, con docenas de líneas marcadas con bolígrafo azul. ¿Ya decidiste en qué competiciones quieres participar? Oh, su tono adquirió un tono más burlón. Quizás no te convence que no haya dragones esta vez. Harry puso los ojos en blanco y luego se rió entre dientes, pues de hecho le había gustado el chiste. Sin duda, vuelos. No puedo perder la oportunidad de experimentar la lucha contra directores y profesores. Será divertido. Además de cualquier competición de Quidditch, hace tiempo que no juego a eso. Sus ojos recorrieron la lista. Creo que evitaré cualquier competición de preguntas y respuestas, quizá mejor vaya a alguna práctica. Su mirada se detuvo en un pequeño corazón dibujado cerca del evento. Al mirar rápidamente más adelante, vio algunos más. Sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. ¿Qué es esto? ¿Competiciones de parejas? ¿Quieren asistir en pareja? Las mejillas de Daphne se tiñeron de un suave rosa mientras asentía. Creo que sería divertido. No hemos hecho mucho de eso, ¿verdad? Incluso entrenando en la sala de menesteres, siempre éramos Hermione y yo contra ti, o tú contra mí como pareja. ¿No deberíamos ser nosotras contra el mundo? Harry asintió con una dulce sonrisa mientras repasaba rápidamente los eventos. Parece muy divertido, sobre todo esta carrera de pareja por escoba. ¿Qué es esto? Sin reglas aparte de no causar daño permanente a los competidores. Sus labios se curvaron en una sonrisa. Sí, muy divertido. Daphne sonrió. Ella también estaba deseando que llegara ese momento. Por cierto, Harry, ¿dónde está Hermione? Harry echó un vistazo rápido al mapa del merodeador mientras localizaba fácilmente a su otro amigo. Parece que está en su habitación, apuesto a que todavía está leyendo algo. Daphne puso los ojos en blanco. Ese amigo nuestro está perdido en los libros, no aprovecha esto para relajarse de tantas repeticiones. Ella siempre fue así, leer es relajante para ella. Harry seguía mirando el mapa y notó que Sirius logró encontrar uno de los atajos secretos en el castillo que Snape no conocía, por lo tanto logró perder al hombre que lo seguía. Harry se lo mostró a su prometida y eligió una risita en respuesta. Entonces, ¿qué dices, Dap? ¿Deberíamos dar un paseo por la escuela en una escoba para practicar un poco? La chica asintió, claro. Y la pareja se fue, pidió a la habitación una ventana para despegar y volaron para disfrutar de los cielos de Hogwarts. Ya ha pasado un mes desde que comenzó el torneo de los 3 magos mejorado. Al principio, Molly Weasley se mostró escéptica ante las supuestas mejoras y se preocupó demasiado por la posibilidad de que sus hijos sufrieran algún daño al participar, pero tras ver a algunos destacar en las competiciones, ganar premios y que nadie saliera gravemente herido, empezó a esperar con ilusión las lechuzas de sus hijos, así como las noticias diarias de los medios. Y ahora, mientras un buzo familiar dejaba caer el periódico nuevo sobre su mesa de desayuno, sonrió y desenvolvió el periódico, que tenía un bonito titular. El niño que vivió, triunfa una vez más. A ella siempre le gustó leer sobre las hazañas del niño que vivió, de hecho incluso leyó algunas historias inventadas sobre él e inventó algunas para contárselas como cuentos de hadas a Ginny cuando estuviera creciendo. Así que ver la leyenda hacerse realidad le trajo alegría y le conmovió el corazón. Aunque también sintió algo de dolor. El segundo titular mencionaba a Daphne Greengrass. Al principio aún esperaba que Ginny tuviera la oportunidad de conocer a Harry, pero, por desgracia, Daphne parecía la pareja perfecta para el chico, y ambas estaban a años luz de sus compañeros. Y Hermione también.
Ginny, aunque era buena para su año, no podía compararse con estudiantes 1 o 2 años por encima de ella como ese trío, incluso vio que todos sacaron notas perfectas en los exámenes Duiter y Duiter estando aún en cuarto año. Ojalá sus hijos fueran tan diligentes. Aún así, le gustó leer sobre los logros de su familia y amigos. Sí, de los Weasley, Fred y George lo estaban haciendo muy bien, también que probablemente ganarán algunos concursos al año. Estaba orgullosa de ellos. Ginny también lo estaba haciendo muy bien para su año, aunque Ron estaba un poco descuidado, pero aún así, el chico parecía haber encontrado a su pareja. Tracey Davis. Quizás él sería el primero en darle la alegría de tener nietos. Ella se rió entre dientes ante ese pensamiento y luego se concentró nuevamente en leer el periódico. Harry Potter arrasa en otra ronda de concursos. ¿Podrá alguien detenerlo? La semana pasada, junto con su prometida, otra favorita del torneo de los Tres Magos, Daphne Greengrass, superó por poco a los gemelos Weasley cerca de la meta en la carrera de escobas sin reglas, consiguiendo así otra victoria. Los gemelos Weasley quedaron en segundo lugar. ¿Volverán a la siguiente carrera en la categoría de séptimo año? Lean más sobre esto en la página siguiente. Tabla resumen de victorias y derrotas de todos los eventos hasta la fecha. Hogwarts vuelve a liderar, pero Durmstrang y Beauxbatons están a solo unos puntos. Lee más en la página 5. La alumna de cuarto año que lo sabe todo. Hermione Granger, una vez más, sorprende al público al triunfar en las trivias de magos, incluso entre los alumnos de séptimo año. Lee más en la página 6. Por fin se ha fijado la fecha del duelo entre todos los directores en un estilo Battle Royale. Lee las extensas especulaciones sobre el encuentro, las posibilidades de que otros directores se unan contra Dumbledore y el análisis de sus habilidades y logros para saber dónde apostar. Más información en la página 8. Durmstrang apenas gana el partido contra el equipo de Quidditch de Gryffindor. Potter casi triunfa sobre Krum, pero la Snitch decide volar hacia Victor. Todos los detalles en la página 10. Beauxbatons supera con creces a las demás escuelas en estudios muggles. Una entrevista con Fleur Delacour revela que el currículo de Hogwarts sobre esta materia está completamente desactualizado. Descubre más sobre lo que te estás perdiendo del mundo muggle en la página 12. Gracias por apoyar al Profeta y pedir la edición especial del Diario de los Tres Magos. Feliz lectura. Harry estaba feliz. Hacía tiempo que no se divertía tanto. Seguía quitándose ramitas del pelo mientras subía a la torre para entrar al despacho del director con Daphne. Acababan de participar en una competición de escobas por parejas contra el grupo de profesores. Era una competición peculiar. 2 personas tenían que compartir una escoba y correr hasta la meta en un largo circuito alrededor de la escuela. ¿Suena aburrido? Bueno, se permitía usar hechizos no letales, cualquier otra magia, incluso atacar a otros participantes. Además, la mayor parte del circuito atravesaba el bosque prohibido, y en otras partes había trampas y protecciones. De hecho, se quedaron muy cerca, apenas consiguiendo superar a Sirius, quien formó pareja con Flitwick. Esa combinación fue terrible. Sirius voló tan bien como Harry, y el profesor Flitwick era un antiguo campeón de duelo, y para sorpresa de todos, el tercer puesto fue para los gemelos Weasley. Quizás les faltaba habilidad en comparación con otros participantes mayores, pero la sinergia de la pareja fue realmente inigualable. Aún así, todos se divirtieron, y para sorpresa de todo el colegio, Harry y Daphne volvieron a ganar. Fueron los ganadores absolutos de esta categoría, ya que había muy pocos directores para formar parejas y participar. Por lo tanto, este evento en particular concluyó oficialmente con ellos ganando el gran premio, que en realidad consistía en recuerdos hechos por duendes, cientos de galeones, algunas fotos geniales de ellos durante el evento y un atuendo a juego con la temática del evento. Puede parecer un poco modesto, pero considerando que se llevaron los premios del primer lugar para todos los grupos de edad, desde cuarto año hasta este, la suma fue considerable, sin mencionar los premios de otros eventos. Se ayudaron mutuamente a quitarse las hojas del pelo mientras sus rostros adquirían una expresión más seria. Sí, se lo estaban pasando genial con todo aquello, pero las estrellas finalmente se alinearon, y hoy por fin tuvieron la oportunidad de sumergirse de nuevo en la mente del Señor Oscuro en busca de respuestas. En particular, la ubicación de sus Horrocruxes. Aún así, bajo las pruebas del propio Dumbledore, ni Daphne, ni Hermione, ni Sirius fueron considerados lo suficientemente buenos en oclumancia como para enfrentarse al Señor Oscuro, así que estaban en la habitación solo para hacerles compañía.
Por supuesto, Daphne también les preparó pociones de la suerte. Y una vez más, el equipo estaba formado solo por Albus, Severus y el propio Harry. Y a medida que avanzaba el ritual, entraron en la mente del Señor Oscuro, bajo las miradas preocupantes de las dos chicas y del padrino de Harry, que solo pudo quedarse atrás. Saber ya exactamente lo que buscaban hizo que esta vez el viaje fuera más fácil. Sí, Voldemort los encontró una vez más y los expulsó de su mente, pero ellos encontraron las respuestas que necesitaban. Simplemente saber exactamente qué estaban buscando hizo que la búsqueda fuera mucho más sencilla. Severus confirmó que el Señor Oscuro alguna vez planeó hacer 7 Horrocruxes, y aún no terminó el último, lo que significa que aún tenían 2 para destruir. Albus descubrió que uno de esos Horrocruxes estaba de hecho en su propia escuela. De hecho, en la misma habitación mágica que usaba como bóveda. Y Harry encontró un recuerdo de Tom compartiendo un pedazo de su alma con su familiar serpiente. Tras una larga discusión, idearon un plan para deshacerse de ambos. Podían adivinar la ubicación de Voldemort. El ritual para obtener un cuerpo solo podía realizarse desde hoy hasta algún momento en el futuro. Después, la alineación del planeta cambiaría y ya no sería adecuada. Debido a que atraparon a Barty, Voldemort probablemente intentaría secuestrar a Harry nuevamente, o simplemente revivir agarrando a cualquier mago al azar que fuera su enemigo, ya que ese era el único requisito ritual para la fuente de sangre, y el Señor Oscuro tenía muchos enemigos. Como ahora sabía que estaban buscando Horrocruxes, ciertamente no se quedaría sentado esperando otra oportunidad para revivir en el futuro. Esencialmente, se vio obligado a revivir en un tiempo cercano, independientemente de si obtenía la sangre de Harry o no. Lo que significaba que podían tenderle una trampa, usando al propio Harry como cebo. Sabían que Tom Riddle quería revivir usando esa sangre específica para recibir la protección que Lily le había dejado. En cuanto a la diadema iban a encargarse de ello ahora. Era la habitación especial de Hogwarts. Una donde Harry, de hecho, había pasado años. ¿Quién habría pensado que también era el lugar donde se escondía el Horrocrux? El grupo examinó las montañas de objetos aparentemente aleatorios que llenaban la habitación. Todos habían visitado esta habitación antes al explorar sus posibilidades. El lugar para esconder o deshacerse de objetos no deseados era precisamente esta versión de la habitación. Sirius frunció el ceño al reconocer algunos objetos no muy legales en el suelo. Un paquete de plumas de sangre, colocado bastante cerca de la entrada. ¿No se consideran esos artefactos oscuros para tortura hoy en día? Su mirada se dirigió a Dumbledore. Oye, Albus, siempre supiste de este lugar, ¿por qué nunca lo limpiaste? Podría haber objetos más peligrosos aquí. El director soltó un suspiro. Los elfos domésticos hacen toda la limpieza, lo cual es básicamente tirar más cosas aquí dentro. Sí, supongo que fue un descuido mío. ¿Alguna idea de cómo encontraremos la diadema? ¿O deberíamos quemarlo todo? Harry no estaba allí para hacer turismo. Tenían un Horrocrux que destruir. ¡No! Un rastro de pánico se dibujó en el rostro de Dumbledore. Al fin y al cabo, su bóveda formaba parte de la habitación. Nunca había intentado destruir una creación tan fantástica y no quería correr ningún riesgo. Quizás podamos arreglar las cosas. ¿Y si al destruir la habitación nos expulsan y perdemos el acceso? Todos gimieron, pero quizá no había mejor manera. Lamentablemente, la forma fácil de hacer las cosas, es decir, buscar objetos con magia, no funcionó en esta sala. Pero podrían usar magia para transportar cosas. Entonces, la clasificación fue la siguiente. Usar magia para hacer flotar pilas de objetos, luego encogerlos con magia y sacarlos de la habitación. Les había llevado horas sacar toda esa basura. Y sorprendentemente, el único objeto resistente a los hechizos de encogimiento resultó ser un viejo armario evanescente, inquietantemente similar al que Harry vio una vez en el callejón Nocturne. Tal vez el Horrocrux ya no estaba allí, o tal vez simplemente no era resistente a los hechizos de encogimiento. Después de todo, si era el único objeto que no se podía encoger, sería fácil de identificar. Y luego simplemente pidieron una sala que ayudara a ordenar las cosas y trajeron todos los artículos encogidos de vuelta adentro. Luego, todo lo que tenían que hacer era observar cómo la pila de basura se desencogía y flotaba para organizarse, aunque no instantáneamente, sino una docena de elementos a la vez. Incluso la habitación tenía sus límites para realizar múltiples tareas a la vez. Al final el suelo quedó vacío. Seguramente, la diadema tenía protecciones básicas contra su identidad como Horrocrux. Ya intentaron usar el hechizo Accio cuando se propusieron encontrarla. Pero aparentemente los hechizos que afectaban a varios objetos también afectaban a la diadema.
Después de todo, si era el único objeto no afectado por dichos hechizos, eso delataría su naturaleza especial. Por suerte solo había 13 diademas en total, por lo que solo hizo falta una mirada para identificar la diadema de Ravenclaw. Hermione protestó por destruir un artefacto tan preciado, por lo que se tomaron la molestia de hacer un viaje a la Cámara de los Secretos. El cadáver del basilisco ya estaba empezando a desprender un olor extraño, tal vez empezando a pudrirse, pero afortunadamente los sacos de veneno estaban relativamente intactos, por lo que sumergieron el Horrocrux en el veneno del basilisco. Pasaron unos minutos, comenzaron a sospechar que esto no funcionaría, pero el grito familiar resonó cuando el humo negro se elevó de la diadema y se disipó en el aire. Después de largas pruebas posteriores y de confirmar que la diadema no tenía veneno ni almas, pudieron usarla. El efecto de diadema era bastante impresionante, aumentaba tus capacidades mentales, aunque te cansaba proporcionalmente incluso más que el aumento obtenido. Tal vez esa fue la razón por la que Voldemort lo convirtió en un recipiente para su alma en lugar de usarlo realmente. Ahora solo quedaba un Horrocrux por destruir y para eso el grupo decidió un plan para hacerlo. Y el torneo de los 3 magos estaba llegando a su fin. Harry Potter estaba hospitalizado. Una botella vacía de sueños sin sueños reposaba sobre los cajones cerca de su cama. Cerca, la última edición del Profeta estaba sobre la mesa, con su titular claramente visible. La batalla campal de maestros por grupos de edad concluye con el niño que sobrevivió, hospitalizado. Seguramente el famoso niño que sobrevivió no estaba sin protección. Una pequeña rata chilló mientras observaba los alrededores. Peter Pettigrew miró a su alrededor con atención, percibiendo la magia cercana, pero no había trampas. Solo Sirius, aún dormido en una cama cercana para invitados. La rata también echó otro vistazo al mapa del merodeador, una copia recién hecha. Voldemort escudriñó su mente y le obligó a recordar con fuerza cómo se creó. Luego, las habilidades para hacerlo él mismo, así como varios conocimientos como la detección de barreras, fueron introducidos con fuerza en su mente. La rata se estremeció aún recordando el dolor. Era peor que bajo Cruciatus. Y los efectos secundarios, pasó semanas reaprendiendo a usar sus extremidades, ya que las sentía, fuera de lugar. Y parece haber perdido muchos recuerdos, aún recordaba algunas de las interacciones con Sirius y sus antiguos amigos del colegio, y el hecho de que sí, se graduó, pero las lecciones. Apenas recordaba algunas de cada asignatura, aunque debería haber asistido a cientos. Incluso esas pocas las recuperó apenas una semana después de aquella intensa sesión de aprendizaje. La rata se sintió aliviada de que Dumbledore aparentemente estuviera en su despacho, el traidor Severus en su laboratorio de pociones y nadie más que Sirius Black estuviera cerca de Harry en la enfermería. Sonrió, sin darse cuenta de que uno de sus ojos temblaba incontrolablemente, probablemente otro efecto secundario de la transferencia de conocimiento realizada por el Señor Oscuro. Peter sacó un calcetín viejo del bolsillo. Era un traslador, uno que él mismo había hecho especialmente, y que se conectaba a las barreras de Hogwarts. Por suerte, debido al flujo constante de espectadores y medios de comunicación durante el torneo, las barreras eran bastante flexibles. Fue posible saltarlas fácilmente tras obtener el código del personal del ministerio al que asaltó esa mañana. Luego agarró el tobillo del niño y murmuró la frase de activación y ambos desaparecieron rápidamente de la escuela. La rata se había ido, y momentos después, un Patronus voló hacia el ala del hospital y despertó a Sirius mientras hablaba en voz alta con la voz de Daphne. La rata mordió el anzuelo, muévete según el plan. Sirius se levantó rápidamente y agarró la escoba cercana. Luego despegó hacia los cielos para encontrarse con los demás. La operación Atrapar a Tom estaba oficialmente en marcha. No te metas con Giratiempos capítulo 33. No como estaba planeado, un fanfic de Harry Potter. Harry despertó con la familiar sensación de náuseas que lo invadió al caer al suelo. Era el mismo cementerio que ya conocía, un vistazo rápido a las runas a su alrededor le hizo maldecir al reconocer la formación que el Señor Oscuro usó contra él en su último encuentro en este mismo lugar, hacía ya bastantes bucles. Era una protección que sellaba la magia en su interior, generalmente utilizada para suprimir algunos artefactos oscuros o malditos que potencialmente podrían tener efectos secundarios no deseados en el medio ambiente, incluso cuando no estaban en uso. La barrera bloqueaba todo el maná ambiental a su alrededor, mientras que otra capa de la barrera lo atrapaba, impidiendo que quienes estaban dentro simplemente salieran del área afectada. La última vez se quedó atrapado allí, pero ahora sabía qué hacer. El chico no dudó en concentrar toda su magia en un solo hechizo. Un hechizo simple, comúnmente conocido como cortador, pero bastante poderoso al ser superado.
Lo apuntó y voló, destrozando las runas a su alrededor en línea recta, levantando una nube de polvo y rompiendo las protecciones que lo rodeaban. Podía sentir que su magia regresaba lentamente a medida que el maná ambiental de los alrededores comenzaba a mezclarse lentamente con el espacio previamente sellado. Afirmó la situación. Parecía que Peter tomó su varita, así como su varita de repuesto, e incluso varita de repuesto, varita de repuesto. Aún así, estaba prácticamente ileso. Solo tenía un pequeño corte en la muñeca, hecho a propósito para que saliera sangre sin causar mucho dolor. Frunció el ceño al darse cuenta de que no tenía mucho tiempo, usando la pizca de maná que acababa de recuperar, se dio una visión de calor temporal para ver a través de la espesa nube de polvo que aún quedaba de su hechizo anterior, y ya podía ver el ritual en curso, y poco después, incluso escuchó al señor oscuro reír y su voz fortalecerse. Ya estaba regresando. A Harry no le importaba morir una vez contra el señor oscuro. Necesitaba deshacerse de su alma, pero ¿y después? No estaba seguro de si el tiempo fluía igual cuando se encontraba en ese estado de ni muerto ni vivo, y si Voldemort lo atacaba de nuevo, solo para confirmar justo cuando revivía. Era bastante bueno sin varita, mejor que la mayoría de los magos con una, en realidad, pero la varita hacía que la magia fuera mucho más poderosa. Y no era tonto. Incluso con años de experiencia aprendiendo magia, Voldemort aún tenía más, incluso algunas décadas. Por no mencionar que Dumbledore tenía más que los dos juntos, pero Tom Riddle aún podía seguirle el ritmo, lo que demostraba su talento. Así que el niño cerró los ojos y se concentró. Uno de los trucos que Dumbledore le enseñó en sus clases extracurriculares fue cómo aprovechar la conexión que sentía con las reliquias de la muerte. Y sí, con solo pensarlo, ya podía sentir la familiar superficie de la varita de Sauco en sus dedos. Abrió los ojos y sonrió, pues ya estaba armado y listo para luchar, aunque, sus reservas de maná aún eran dolorosamente bajas. Y entonces ya pudo ver una figura borrosa saliendo del caldero, con un secuaz siguiéndolo detrás, con un brazo plateado. El señor oscuro renació una vez más, mientras respiraba profundamente el aire y disfrutaba la sensación de simplemente estar completamente vivo nuevamente, se dirigió a su invitado. Bienvenido, bienvenido. Harry Potter, el niño que vivió. Después de tantos años, nos volvemos a encontrar, como era de esperar, lograste escapar del extraño círculo mágico que preparé para ti. Tú también lo sabes, ¿verdad? Algunos aurores lo vieron durante tu espectáculo en el ministerio con Black. Fue un descubrimiento bastante intrigante, uno de los muchos que mis sirvientes me trajeron. Con un movimiento de muñeca, su varita saltó a sus dedos, con la punta apuntando a Harry, y su voz se elevó y octavó. Como confirmar la destrucción de mis preciosas creaciones. Mis horrocruxes. Pagarás por eso, Potter. Todos pagarán. Crucio. Harry solo pudo suspirar, el plan original era que lo golpeara a Avada Kedavra y se hiciera el muerto o volviera a la vida sorprendentemente e intentara escapar y reagruparse con otros, pero parece que el señor oscuro no quería dejarlo oír tan fácilmente. Sacudió su túnica y simplemente desvió el hechizo, luego hizo una mueca. Claro que el señor oscuro puede dominarlo con facilidad, dudaba que pudiera volver a usar este truco pronto, ya que costaba bastante maná del que aún tenía poco. Voldemort sonrió al ver a Harry lograr bloquear y desviar su hechizo. Luego aceleró el paso. Incluso con la rabia que lo ardía en lo más profundo de su ser, pudo mantener la calma y concentrarse en una de sus actividades favoritas, los duelos mágicos sin reglas. Varias barreras se alzaron alrededor de ambos duelistas mientras se lanzaban a la batalla. Harry tenía muchas menos, no porque careciera de las habilidades, simplemente, su lado del campo de batalla se había quedado sin maná de antemano. Aún no estaba completamente recargado. Aún así, este año Harry no se había pasado sin hacer nada. Había aprendido nada menos que del mismísimo Albus Dumbledore. La única razón por la que lo noquearon durante el torneo de los tres magos fue para provocar a Voldemort. Sonrió con sorna mientras los diversos hechizos del señor oscuro destrozaban sus barreras uno a uno, aparentemente indiferente, pero muy concentrado. Su piel palideció al tiempo que plumas negras le brotaban de la espalda. Entonces, el chico desapareció en un remolino de llamas negras. Voldemort abrió los ojos de par en par al reconocer la firma mágica, que le resultaba familiar, pero ni siquiera él, con su vasto conocimiento, había visto un fénix negro. ¿Qué forma era esa? ¿Qué clase de criatura mágica era esta? Los celos lo invadieron. Era tan raro tener una bestia mágica en forma animaga, y los animales normales eran simplemente inútiles para alguien como él, que podía hacerse invisible sin varita o transfigurar partes de su cuerpo para recibir los beneficios de los animales normales, como la vista de águila.
Los celos provenían del hecho de que, de hecho, usaba un ritual para comprobar sus posibles formas animagas, y ninguna era una criatura mágica. Mientras tanto, Harry ya jadeaba. La transformación animaga parcial era algo que había aprendido de McGonagall. Aunque era mucho más rápida que la forma animaga, resultaba muy agotador mentalmente permanecer entre transformaciones y usar sus habilidades, que de hecho eran bastante limitadas. Apenas se alejó unos cientos de metros, pero aún así, fue suficiente para alcanzar un punto con más maná. Ahora, con mucho maná a su lado, sus reservas se recuperaban mucho más rápido, así que mientras mantenía el elemento sorpresa, lanzó el maná que le quedaba a la espalda del señor oscuro, justo antes de fijar su nueva ubicación. Tom Riddle sintió la magia tras él poco después de ser lanzada y se giró rápidamente para enfrentar la amenaza, creando barreras donde su sentido mágico le indicó que los hechizos del chico impactarían. Momentos antes del impacto, soltó una maldición al comprender el plan de Potter, pero ya era demasiado tarde. Los hechizos que lo atacaban no tenían realmente la intención de hacerle daño, solo de empujarlo más lejos. Sus propias barreras lo mantenían dentro como una caja y fue empujado hacia el mismo lugar en el que Harry había estado. Frunció el ceño al sentir que su magia se agotaba rápidamente, sin recuperarse ni un ápice. Sabía que esa zona aún debía estar algo desprovista de maná, pero era como si, soltó otra maldición y examinó cuidadosamente las runas en el suelo, la misma protección que controló a Peter para que dibujara estaba completamente reparada. Potter debió haberlo hecho durante la cortina de humo, simplemente añadiendo la línea final al teletransportarse. Sabía que ninguna protección podría retener a un fénix. Así que el señor oscuro siseó mientras gritaba más maldiciones y dominó un hechizo para escapar, antes de que su magia se agotara por completo. Harry sonrió con suficiencia al ver esto. Parecía que ya no estaba tan desesperado contra Voldemort, al menos hasta que se le agotaron los recursos. Aún no se sentía seguro de enfrentarse al señor oscuro de frente. Aprovechando el tiempo que la cortina de humo volvió a estar en el aire, esta vez gracias a que Tom rompió la protección, cerró los ojos una vez más para concentrarse. Voldemort frunció el ceño, ahora sus reservas de maná habían disminuido significativamente, pero aún así, podía calcular con precisión cuánto maná necesitaba para romper la protección que lo rodeaba, por lo que todavía le quedaba suficiente para lidiar con un chico. Sus ojos brillaron rojos mientras se aplicaba hechizos de visión de calor, sin querer dejar escapar al chico bajo la apariencia de otra cortina de humo. Parpadeó y vio la silueta de Peter tirado en el suelo. Ese idiota ya no era más que una marioneta sin mente después de todas esas modificaciones, de poca utilidad sin su control y supervisión totales, de los que no podía prescindir en ese momento, pero Harry no estaba a la vista. Voldemort vertió maná en su capa para volar y mirar a su alrededor. Si el chico hubiera invocado algo con calor neutro, podría permanecer oculto de esa manera, pero todo parecía igual. El suelo no estaba removido, así que tampoco se escondió allí, quizás escapó. ¿Con esa habilidad Fénix? No, recordaba claramente el agotamiento en el rostro del chico cuando lanzó esa descarga de ataques tras teletransportarse. Con tan poco maná restante, claramente no podría haber llegado tan lejos, entonces. Repasando sus hechizos de detección habituales, el señor oscuro sonrió con sorna al ver que el viento se comportaba de forma diferente en un punto en movimiento, como si alguien se moviera silenciosamente por el campo. Quedó algo impresionado, pues incluso su hechizo desilusionador tenía pequeños defectos que otros hechizos detectarían. ¿Era algún tipo de artefacto? No puedes esconderte de mí, muchacho. Crucio. Y sí, la capa de invisibilidad cayó al suelo mientras Harry maldecía y apenas evitó el doloroso hechizo cancelando su vuelo. No esperaba eso. Estaba seguro de que la capa bloqueaba todos los efectos mágicos como la visión de calor y demás, y flotaba lentamente con magia, sin dejar huella. Realmente lo único diferente con él allí era cómo se movía el aire, quizás la corriente de aire lo delató. Nunca supo que existían tales hechizos, nunca vio uno como este en ninguna parte de Gran Bretaña, pero pensándolo bien, incluso si no conocía el hechizo, el conocimiento de la teoría mágica que conocía le hizo comprender que era posible crear un hechizo así. Tomó nota mental de viajar más por el mundo para aprender hechizos de otros países e investigar cómo utilizar la capa sin ser afectado por el viento, luego se concentró de nuevo en la pelea. El duelo continuó con ambos participantes lanzándose con todas sus fuerzas. Pero pronto quedó claro que el señor oscuro tenía la sartén por el mango.
Mientras ambos seguían ilesos, Harry ya estaba jadeando y quedándose sin maná mientras se veía obligado a bloquear algunos hechizos mientras sus barreras, escombros levitados alrededor del campo de batalla, bolas de fuego y carámbanos girando a su alrededor alimentados por magia elemental sin varita y otras defensas que empleaba todavía estaban siendo ignorados por el Señor Oscuro de vez en cuando, mientras que él mismo no lograba atravesar los escudos de su oponente. Y finalmente, un hechizo impactó al chico. Estaba a punto de intentar desviarlo como antes, pero se dio cuenta de que no lo reconocía. Saber qué era y cómo funcionaba era uno de los requisitos para desviar hechizos hacia un lado. Harry gritó y se agarró el brazo al sentir que sus huesos cambiaban. Su radio y cúbito, los huesos del antebrazo, se retorcían en espiral, provocándole un dolor intenso y desgarrando sus ligamentos musculares, antes de volver a ser huesos sólidos, aunque todavía retorcidos como una escalera de caracol. Se alivió rápidamente del dolor del brazo con un hechizo, pero ya no podía moverlo por debajo del codo. ¡Qué demonios! Ya no podía doblar el brazo en absoluto. La articulación entre el húmero y el cúbito también estaba afectada. Sabía que podría curarlo a tiempo. Con magia de Parcel, podrían no tardar más de una hora sin necesidad de regenerar los huesos. Pero en un duelo no contaba con ese lujo. Y ese fue el comienzo de su caída. Con un brazo incapacitado, sus movimientos se volvieron más rígidos. Más predecibles, más difíciles de equilibrar, y Voldemort logró lanzarle la maldición Cruciatus. Una maldición demasiado poderosa. Y Harry se quedó en blanco con un grito. Daphne Greengrass estaba preocupada por cómo estaba Harry, pero sabía que seguía bien. De lo contrario, el bucle se habría activado de nuevo. Resultaba irónico que ese dolor de cabeza cotidiano, un problema sin resolver, la tranquilizara tanto ahora que su novio seguía vivo. Ella siguió a los demás en la escoba, contenta de haber practicado con Harry para esos eventos. La práctica la ayudó, ya que inicialmente no era muy buena volando, y ahora incluso podía llevar a Hermione consigo. Esa amiga suya amante de los libros tenía la cara verde, ocasionalmente lanzaba algún tipo de hechizo para aliviar sus náuseas, pero no parecía que estuviera haciendo mucho, probablemente solo lo estaba recuperando instantáneamente debido al vuelo. En realidad no pusieron ningún tipo de seguimiento a Harry, en su lugar utilizaron sus recuerdos del lugar y viajaron directamente al pequeño pueblo de Ambleton, hacia el cementerio donde estaba el Señor Oscuro. Sí, podrían haberlo hecho en secreto, con Harry también, pero en realidad necesitaban que Voldemort lo enfrentara, que lanzara su hechizo favorito, Avada Kedavra, ya que era la única forma que conocían para poder deshacerse del trozo de alma de Voldemort de la frente del niño. Su equipo era bastante pequeño. Además del dúo de chicas, también estaban allí Sirius Black, Severus Snape y Albus Dumbledore. No tardaron mucho en llegar al pueblo. Como era de esperar, había barreras que rodeaban el lugar, o más específicamente el cementerio y la mansión más cercana. Presumiblemente, allí era donde se escondía el Señor Oscuro. A Albus le llevó un buen tiempo atravesar la barrera sin alertar al Señor Oscuro, y luego el grupo avanzó, aunque Dumbledore se quedó atrás y comenzó a colocar sus propias barreras, planeando prevenir los posibles intentos de escape de Voldemort, y superar las barreras que ya estaban en su lugar, al menos el tiempo suficiente para lidiar con él. Atrapar a un mago tan talentoso como Voldemort requería bastante habilidad, ya que era necesario bloquear todas las posibles vías de escape. El ministerio solía colocar barreras de traslador, barreras de aparición, desactivar cualquier red flu en la zona y dar por terminado el asunto, pero un mago hábil podía simplemente volar fuera del alcance de las barreras mientras bloqueaba a sus perseguidores, o ir excavando bajo tierra, o aumentar su velocidad y simplemente escapar a toda velocidad, como un autobús mágico. En esencia, había innumerables maneras de escapar para alguien lo suficientemente hábil, y Albus planeaba bloquear todas las que se le ocurrieran. Después de terminar, dudaba que Nagini o Voldemort pudieran escapar con él como uno de los principales perseguidores. Mientras Dumbledore estaba ocupado con las protecciones, los demás ya estaban dentro. Ya podían oír a Harry y Voldemort batiéndose en duelo. Era difícil saber quién tenía la ventaja, pues solo oían innumerables hechizos chocando, siendo bloqueados, desviados o simplemente fallando. La preocupación se apoderó del rostro de Daphne, pero aún así ayudó a otros a mantener a Sirius atrás y sacudió la cabeza, indicando que esto todavía era parte de un plan. Harry fingiría estar muerto solo después de ser golpeado por Avada Kedavra. Antes de eso, no deberían apresurarse a ayudarlo.
Sirius apretó los dientes y asintió en respuesta, pero el hombre mismo sintió que sus manos ansiaban pelear, con un brazo agarrando su varita y con el otro la espada de Gryffindor que había tomado prestada de la oficina del director. Gracias al bullicio de la pelea, pudieron moverse con menos cuidado. El duelo era bastante ruidoso y pronto estuvieron dentro del edificio. Su tarea actual, asignada por el director, era simple. Simplemente determinar si Nagini estaba realmente en ese lugar y, lo que es más importante, destruir cualquier contingencia para escapar que el señor oscuro pudiera haber dejado en la mansión. Basándose en su discusión y análisis del comportamiento del señor oscuro, la serpiente probablemente estaba con él, especialmente ahora que había resucitado, o estaba escondido en algún lugar que no era aquí, lo que complicaría las cosas, obligándolos a tratar de capturar al señor oscuro y luego tratar de obtener información de él, en lugar de centrarse en destruirlo para siempre. Aunque las probabilidades eran muy bajas, la serpiente podría estar dentro de la mansión. Sin saber cuánto duraría Harry, decidieron dividirse en parejas para registrar el edificio y completar su tarea. Las chicas se agruparon para mirar los pisos superiores y los profesores que discutían tomaron los del sótano. Severus todavía estaba enojado por todas las bromas que Sirius había estado haciendo desde que comenzó a enseñar en Hogwarts. Diablos, todavía estaba enojado por las bromas hechas cuando ambos eran niños aprendiendo magia, pero incluso él sabía cómo enfriar su cabeza y concentrarse en cosas más importantes. Hermione murmuró en voz baja. ¿No saben que separarse es la cosa más estúpida del mundo? ¿No es eso lo que pasa en las películas de terror, que solo después de que la gente se separa es cuando ocurre algo malo? Daphne también estaba asustada, caminando con su amiga. Lo sé, ¿verdad? He visto algunas con Harry. Oye, después de esto, deberíamos dar una vuelta o dos por el mundo Muggle. Seguro que todavía hay muchas películas que no he visto, y sin duda necesitaré relajarme después de esta aventura. Hermione asintió y continuaron caminando, sus varitas tenues iluminaban la mansión cubierta de telarañas, pero un camino no tenía ellas, probablemente el camino que en realidad se usaba a veces, que era el camino que seguían las chicas. Finalmente llegaron a una habitación en la que había varios materiales esparcidos por el suelo, les tomó solo un momento asimilarlo todo antes de intercambiar miradas. Parece el lugar donde Voldy preparaba el ritual, ¿no? Basándonos en esos objetos, quizás incluso más rituales. La chica rubia asintió en respuesta. Sí, tiene restos de algunas sustancias bastante caras por ahí, aunque... Su rostro palideció ligeramente. Mira eso, señaló una taza medio vacía de líquido transparente. Hermione soltó una risita nerviosa. No soy tan buena en pociones como tú, Dap, pero seguro que no es agua, ¿verdad? Es veneno de serpiente pero no del tipo que he visto nunca. Creo que esa serpiente especial suya está aquí, ya sea con él en la lucha contra Harry o en esta misma mansión. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, se escuchó un fuerte estruendo en el piso de abajo, no se intercambiaron palabras mientras ambas chicas corrían hacia el sonido del ruido en los pisos de abajo. Harry terminó de gemir de dolor y luego miró a su alrededor con ojos nublados. Sintió que ya no podía mover el cuerpo, estaba petrificado. ¿Estás despierto, Potter? Por mucho que te odie por destruir pedazos de mi alma, debo agradecerte que me hayas regalado esta varita. Me resultó familiar durante el duelo, y ahora sé por qué. Esta es la varita de Dumbledore, ¿verdad? La que le ganó a Grindelwald. El rostro de Harry todavía tenía una mueca de dolor, pero de alguna manera el señor oscuro lo tomó como un sí, o simplemente revisó sus propios recuerdos y lo confirmó allí. Ah, tenerla en mis manos me da curiosidad. Se siente incluso más fuerte que mi varita. Los materiales para hacerla, me resultan desconocidos. Qué bonito regalo, Potter, pero aún no puedo perdonarte lo que hiciste. Crucio. Harry se retorcía de dolor en el suelo, y de vez en cuando vislumbraba el monólogo de Tom Riddle, como si el señor oscuro se diera cuenta cuando estaba lo suficientemente lúcido como para escuchar las palabras. Pero no te preocupes. Te haré sentir más dolor del que acabas de sentir, más agonía, más sufrimiento. Crucio. Harry sintió que se le iba a partir la cabeza. Esperaba que el bucle temporal lo salvara, que hiciera que el tiempo diera la vuelta, pero parecía que solo ocurría cuando moría de verdad, y Voldemort era demasiado bueno torturando como para permitir que eso sucediera. Verás morir a todos tus amigos y familiares ante tus ojos antes de que te envíe al más allá. Ah, pero ya maté a tus padres, ¿no? No opusieron mucha resistencia. Supongo que de tal palo tal astilla. Crucio. De repente, el dolor cesó. Luego cambió. Frunció el ceño al darse cuenta de que había sido un ataque mental.
Voldemort frunció el ceño, pues nunca esperó semejante nivel de resistencia, sobre todo después de agotar al chico con el uso repetido de la maldición Cruciatus. Sin duda, era una defensa mental de nivel magistral, pero golpear el cuerpo del chico también debilitaría su mente, ya que tenía que lidiar con el dolor. Lo que facilitaba la penetración en su mente. Una vez dentro, primero revisó sus recuerdos recientes. Después de todo, sospechaba lo bien que había ido la captura de Potter. Entonces entrecerró los ojos mientras intentaba contactar con Nagini a través de su vínculo, pero no hubo respuesta. Maldiciendo aún más al chico, le gritó su hechizo favorito, Avada Kedavra. Pero en el último momento dudó. No, morir por esto era una salida fácil. Haría que se arrepintiera incluso de haber nacido. Y entonces el hechizo verde voló, pero cayó al suelo a pocos centímetros de la cabeza de Harry. Mientras el señor oscuro, furioso, corría a la mansión para comprobar cómo estaba su amada serpiente, a través de su vínculo aún podía sentir vagamente que, de hecho, estaba viva. Severus Snape yacía en el suelo, agarrándose el costado mordido mientras apretaba los dientes para contener el dolor. Sabía que separarse era mala idea, pero era solo veneno. No había de qué preocuparse. Sacó un pequeño besoar del bolsillo. Sabiendo que se enfrentaban a una serpiente muy venenosa, tomó una docena, se lo tragó entero y esperó a que hiciera efecto mientras observaba el choque. Sirius Black empuñaba la espada de Gryffindor con una sonrisa en su rostro mientras se enfrentaba a la bestia mágica, descargando su presión sobre la serpiente. Nagini, aunque larga y poderosa, también era bastante rápida, su cabeza esquivaba los golpes de espada con facilidad. Después de todo, Sirius era un mago y realmente no tenía experiencia en lucha con espada, aparte de unas pocas veces que peleó por diversión con James en sus días escolares. Aún así, las serpientes tenían una capacidad limitada para maniobrar su cuerpo. La mayor parte simplemente seguía aproximadamente el movimiento de la cabeza, por lo que, aunque era rápida, Nagini aún no lograba esquivar todos los golpes y su sangre ya comenzaba a colorear las tablas del piso. Pero luego, con un rápido giro de cabeza, aceleró aún más rápido y sus dientes se hundieron en la pierna izquierda de Sirius, rompiendo las barreras mágicas que tenía en su lugar. Un fuerte crujido siguió desde adentro y la cara de pura agonía en el rostro de Black sugirió que el hueso de hecho cedió ante los dientes. De hecho, Nagini estaba a punto de morder toda la pierna, arrancándola, pero un hechizo la golpeó desde un costado, de uno a quien su maestro solía llamar uno de sus aliados más cercanos, pero ahora un traidor. Severus Snape. Aún así, aunque el hombre conocía muchos hechizos oscuros, incluso muchos de su propia invención, no podía dañar mucho a la serpiente. Su piel mágica era muy resistente, lo que, combinado con la alta inmunidad a los hechizos de los Horrocruxes, hacía que el maestro de la poción no fuera un buen rival para este combate. Tenía un frasco de vidrio especial hecho con veneno de basilisco y muchos otros ingredientes en el bolsillo, pero lo guardaba para el señor oscuro y se resistía a desperdiciar un objeto tan preciado. Además, era dudoso que pudiera golpear a la serpiente con eso. Nunca imaginó que se movía tan rápido. Momentos después, las dos chicas entraron en la escena de la pelea y corrieron a ayudar a Sirius. Daphne también tenía unos besoares en el bolsillo, que le dio rápidamente, mientras que Hermione usó hechizos sencillos para vendarle la pierna y detener la hemorragia. Entonces se volvieron hacia la serpiente para unirse a la pelea. Daphne simplemente agarró la espada, ya que Sirius no parecía estar lo suficientemente sano como para mantenerse en pie, y mucho menos blandir una espada. Le pasó unos colmillos de basilisco que llevaba puestos. Solo para defenderse, la serpiente intentó acercarse a él. Hermione también recuperó los colmillos que poseía, los cuales lentamente levitaron, formando un anillo a su alrededor. Con magos y brujas rodeándola, Nagini sintió una profunda sensación de terror. Esa espada era peligrosa. Las heridas que infligía aún la dolían y la debilitaban. Y percibía el aura similar del rey de las serpientes en esos colmillos que flotaban a su alrededor, así como del traidor contra el que luchaba. Su señor le ordenó preservar su vida a toda costa. Intentó contactarlo con su vínculo familiar, pero falló. Sin que ella lo supiera, las gafas de Dumbledore brillaron en ese momento, tras haber bloqueado la conexión con éxito de una manera, para que Voldemort no notara que algo andaba mal. De hecho, casi había terminado con la instalación de su protección. Y ahora sabía dónde estaba la serpiente, así que parecía que no había necesidad de capturar al señor oscuro en ese momento. Aún así, dependiendo de cómo se desarrollaran los acontecimientos, Albus estaba decidido a no dejar que nadie perdiera la vida ese día, ni siquiera el señor oscuro.
Sí, era malvado y corrupto, pero todos deberían tener una oportunidad de redención. Mientras tanto, Nagini se deslizaba por el suelo intentando alcanzar lo alto de la escalera y correr hacia su señor. La cosa se estaba poniendo peligrosa. Rápidamente se deslizó hacia un lado, pero tuvo que detenerse y retorcerse cuando un colmillo se le clavó en la cola, entonces se desprendió de esa parte de su piel, deshaciéndose del peligro. Las pocas gotas de veneno aún corrían por sus venas, sentía que la debilitaban aún más. Aunque se suponía que era resistente a la mayoría de los venenos. Dio otro giro y volvió a agitarse. Esta vez una chica de cabello rubio voló con una escoba en la mansión, con la espada de Gryffindor en sus manos, y dejó un corte largo y profundo en la piel de la bestia mágica. Sin que la serpiente lo supiera, había disminuido bastante la velocidad desde que comenzaron a atacarla por turnos. Se produjeron unos cuantos intercambios más como ese y, finalmente, Nagini se desplomó en un charco de sangre, todavía con vida, pero apenas. Sirius dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Entonces ahora esperamos. Harry. Los demás asintieron. La presencia de Snake fue algo inesperado, pero lo asumieron sin problemas. Ahora solo faltaba que Harry muriera y los Horrocruxes de Voldemort desaparecerían, entonces tendrían que acabar con él. Lo decidieron juntos, sin Dumbledore, pues conocían su historia y su reticencia a quitar vidas. Y solo unos momentos después, cuando su propia pelea se calmó, escucharon claramente el grito desde el campo de batalla exterior. Esta vez no era una mezcla de ruidos de duelo, sino claramente un hechizo que todos conocían bien. Avada Kedavra. Y solo unos momentos después sintieron realmente el aura mágica opresiva del Señor Oscuro cuando voló a través de la ventana. Al mismo tiempo, Daphne hundió por completo la espada de Gryffindor, atravesando el cerebro de Nagini. ¡No! Varias maldiciones de muerte fueron dirigidas hacia ellos, pero en ese momento, el piso aparentemente cobró vida cuando el director Dumbledore entró en escena, con su vieja y confiable varita en su mano, la misma varita que venció a Grindelwald. Voldemort adoptó una postura más defensiva cuando finalmente notó que las protecciones a su alrededor, ya no eran suyas. Así que este fue tu plan desde el principio, Dumbledore, ¿todo esto solo para matarme? El director suspiró. Hay mejores maneras de acabar con un hombre, Tom. Incluso tú puedes ver los errores que has cometido. Voldemort se burló y empezó a lanzar hechizos al director. Al instante notó que el anciano estaba más débil que antes, o simplemente su varita actual era más fuerte. Una sonrisa se extendió en su rostro. ¿Cómo se siente enfrentarse a tu propia varita, Dumbledore? Las gafas de Dumbledore brillaron. Oh, pero verás, no ha dejado de ser mi varita, todavía. Para sorpresa de Voldemort, la varita que le quitó a Harry cayó inofensivamente sobre el director. Rápidamente buscó su costado, su vieja varita, pero era demasiado tarde. Sus rápidos hechizos sin varita para defenderse fueron superados cuando Dumbledore lo ató con su vieja varita, mientras se tomaba el tiempo para explicarlo con calma. Verás, la varita elige al vencedor como su amo, pero ¿qué pasaría si Harry me ganara, pero nunca peleáramos? Quedaron dos amos. Ahora reemplazaste a Harry, pero aún así no me hará daño, es otro amo. Como el señor oscuro estaba fuertemente atado y estupefacto, ya ni siquiera podía hablar. Albus asintió hacia Severus. Deberíamos transportarlo directamente a Nurmengard. Azkaban no puede retenerlo, es tan competente en magia sin varita como es, y sospecho que algunos de sus seguidores aún tienen poder en el ministerio. Lo rescatarían. Severus caminó cerca del señor oscuro, con la mano metida en su bolsillo, buscando el frasco que había guardado solo para ese momento. Conozco tu discurso de moral y redención, Albus, pero algunas personas están mejor muertas. Los ojos de Dumbledore se abrieron mientras rápidamente balanceaba su varita para atar también a Severus, pero las chicas bloquearon su hechizo, habiendo anticipado esto de antemano. Entonces el frasco con veneno de basilisco, encantado con otros ingredientes, nada menos que por el maestro de pociones Severus Snape, se estrelló contra el rostro del señor oscuro. El frágil frasco se hizo añicos cuando Severus retiró el hechizo de vidrio de refuerzo mientras aún estaba en su bolsillo, y fragmentos de vidrio desgarraron la piel del señor oscuro mientras el líquido se vertía sobre su rostro, sus heridas, sus ojos y sus fosas nasales. Para Lily, un murmullo silencioso siguió de Severus mientras el rostro del señor oscuro salpicaba como si fuera agua, y luego empezó a derretirse al extenderse la mezcla sobre su cabeza. Por suerte, el hechizo de Dumbledore aún se mantenía y ni un solo sonido escapó de su boca, pues habrían sido horribles gritos de dolor.
La ligera resistencia de tener la sangre de Potter en sus venas, con restos de veneno de basilisco mezclado con lágrimas de fénix, simplemente no fue suficiente para soportar la potente mezcla. Mientras tanto, Dumbledore llamaba a su familiar, Fawkes, para que derramara algunas lágrimas para intentar detener la propagación del daño, pero parecía que incluso el Fénix estaba de acuerdo en que Tom Riddle no merecía ser salvado. Y apenas unos minutos después todo el nuevo cuerpo del Señor Oscuro se desplomó en un charco que rápidamente comenzó a bajar por los pisos hasta el suelo, donde finalmente se detuvo después de dejar un profundo agujero. Dumbledore parecía molesto por todo esto, pero otros respiraron aliviados. El Señor Oscuro se había ido, así que todos salieron corriendo a ver cómo estaba Harry. Voldemort solo pudo desesperarse al ver cómo su cuerpo recién formado desaparecía. Entonces él mismo agonizaba, desvaneciéndose. Pensar que todas las contingencias que había creado, todos los Horcruxes, habían sido destruidos. Nagini acaba de morir a manos de ellos. Aquella muchacha de pelo tupido llevaba la diadema sin ningún efecto. Su alma claramente no estaba allí. Al enviar a Peter Mejorado a los escondites de sus otros lugares de Horcrux, confirmó el destino de los otros recipientes del alma. La copa ya no estaba en Gringotts. Los goblins incluso documentaron su destrucción en sus archivos. El medallón había desaparecido, y hasta su cueva secreta y su ejército de Inferi habían desaparecido con él. El diario de hecho, lo vio en los recuerdos de Peter al revisarlos. Su preciado diario fue apuñalado por el colmillo de un basilisco. El anillo, también había desaparecido. De hecho, recordaba haber visto a Harry Potter usándolo, como para distraerlo, como si usara la varita de Dumbledore. Pero aún así, de alguna manera, permaneció vivo y se transformó en ese estado familiar de no estar ni muerto ni vivo, simplemente una sombra. Como si aún quedara un pedazo de su alma, en algún lugar allá afuera, que aún le impedía pasar verdaderamente a la otra vida. Pero no podía ser. Él mismo confirmó la destrucción de todos sus Horcruxes. Aún así, mientras su forma de sombra flotaba fuera del agujero desde el suelo, su débil mirada se fijó en el anillo en el dedo del niño a través del cristal de la ventana. Tenía una grieta, debería haber sido destruido, pero ¿por qué todavía sentía una atracción hacia el chico? Intentó centrarse en el sentimiento, abrazándolo. Por lo general, lo reprimía con todas sus fuerzas, ya que tiraba en diferentes direcciones, lo que potencialmente podría llevar al colapso real de su alma. Pero esta vez solo había un camino a seguir. Gritó mientras se abalanzaba sobre el chico, suponiendo que era el anillo. Quizás no extinguieron por completo su alma allí. ¿Quedó una astilla? Pero al acercarse al niño, se dio cuenta de que era algo más. Era la cicatriz en la frente de Potter. Sus ojos se iluminaron al comprender lo que era, y entonces dejó que la cuerda lo atrajera hacia él y desapareció dentro del niño. Al principio, Daphne estaba contenta. Por fin se habían librado del Señor Oscuro. Pero de repente tuvo un mal presentimiento, ¿y si aún quedaba un trozo del alma de Voldemort en la cicatriz de Harry? Lo encontraron herido e inconsciente en el suelo, habían oído al Señor Oscuro gritar la maldición asesina, pero no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo andaba mal. Tal vez otros también lo sintieron. La repentina sensación de frialdad cuando la familiar sombra de Lord Voldemort se elevó del lugar donde había estado su cuerpo, pero a diferencia de las partes de sus Horcruxes, permaneció en su lugar, parpadeando, pero sin desaparecer. Su rostro se puso pálido mientras se apresuraba a interponerse entre esa cosa y su novio. Pero, por desgracia, fue demasiado lenta. Apenas unos momentos después se precipitó, atravesó los escudos y las barreras por las que Daphne y otros habían logrado levantarse, y desapareció en la frente de Harry mientras el propio chico de cabello negro se agarraba la cabeza e hizo una mueca de dolor. Acosar. Daphne estaba allí para ayudarlo y corrió a su lado, pero no tenía ni idea de cómo. Al mirar a su alrededor, los demás también tenían caras sombrías. Pero el niño no respondía, seguía gimiendo de dolor mientras sus dedos se hundían en su frente como si quisiera quitarse la cicatriz, que ahora brillaba de un rojo extraño mientras la sangre brotaba de ella. Tenemos que ayudarlo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Daphne mientras observaba a los demás. Podía percibirlo en sus miradas. Ellos también se preocupaban por el chico, pero simplemente no tenían ni idea de cómo ayudarlo en esta situación. Sirius no pudo soportar la presión y se volvió hacia el director Dumbledore, gritando desesperadamente, olvidándose incluso de su pierna rota. Albus, haz algo. Pero Dumbledore también pudo apartar la mirada.
Lo siento mucho, nunca pensé que algo así sucedería, pero esto es una especie de batalla de almas, magia antigua con la que no estoy familiarizado, aparte de viejas historias que he oído, una de ellas ganaría el control del cuerpo, y por desgracia para nosotros, Harry simplemente no tiene experiencia en este tipo de duelo. Esto no es como un ataque mental, es una verdadera batalla de almas. Solo criaturas mágicas, y supongo que Voldemort en su forma actual es capaz de esto, mientras que el alma de Tom es más débil, solo un fragmento, también es más antigua y tiene más experiencia. ¿Recuerdas a tu profesor de primer año en la escuela? Él también fue poseído por Voldemort de forma similar, lo complica aún más que Harry ahora sea esencialmente parte de él, la única parte que queda. Daphne se secó las lágrimas. Decidió no escuchar más a su alma gemela llorar de dolor. Sus ojos rojos se clavaron en las gafas de Dumbledore, pero entonces recordó que había una manera de que todo volviera a ser como antes. Su mirada ya no vaciló mientras levantaba su varita a su sien, otros se sobresaltaron y comenzaron a gritar su nombre, pensando que estaba a punto de hacerse daño por desesperación, pero los gritos se detuvieron a mitad de camino cuando vieron una línea plateada que se extendía desde su sien, un recuerdo recuperado de su mente. Ella lo dejó flotar hacia ellos. ¿Es eso? Dumbledore, de alguna manera, lo entendió primero. Probablemente eran los recuerdos que nunca le permitieron ver. La forma en que lograron regresar al pasado. Las respuestas a preguntas que se había hecho y que nunca fueron respondidas del todo, aún recordando las advertencias que le hicieron bajo el suero de la verdad de que esto tendría consecuencias y que nunca intentara leerlas, dudó. La mirada de Daphne nunca se apartó de su amado. Date prisa. Sirius también lo entendió, solo que algo más lento, avanzó lentamente, arrastrando su pierna izquierda rota sin dudarlo y pensando en lo que sucedería, y tocó el líquido plateado. Y luego el tiempo, ralentizado. Abajo.